Bien, no hay comentarios, no hay preguntas. Bueno, buenas tardes nuevamente. Les doy la bienvenida a nuestra clase correspondiente al jueves 22 de abril de 2021. Es nuestra 10ª sesión, nuestro 10º encuentro del curso de lectoescritura, Grupo 02. Entonces, bienvenidos. Estaba ahorita por fuera de la grabación preguntando sobre inquietudes, aspectos que hayan vivido durante esta semana. Pueden ser personales, no importa, los comparten con nosotros. Somos un equipo, somos seres humanos que nos encontramos con el propósito de aprender, de compartir, y eso incluye la dimensión humana, pero también incluye los temas que tengan que ver con las dificultades, con las apreciaciones, con los comentarios que haya de esa última actividad que tenemos para el día de hoy. ¿Cuál actividad? El taller de narración cuento. Bueno, entonces vamos a comenzar. Tenemos en este momento 12 personas conectadas. Adriana Montoya, Andrés Camilo Oviedo, veo por aquí a Michael Osorio, a Laura Valentina Arias, a Robinson Ochoa, a Kenia Asprilla, a Santiago Salazar, a Carlos Andrés Rossi, a Yasmín Vergara, a Dayana Sánchez, Dayana Paola, a Juliet Erazo, a Carlos Alfonso Durango. Y así siempre por lo que hemos hablado, a Juliet pues que está desde Nariño con nosotros, desde Pasto, a Carlos Rossi que está desde Córdoba, ¿cierto? Desde Lorica. Y bueno, y quienes están en el área metropolitana y sus alrededores. Kenia también creo que está pues en otro sitio, bueno, en fin, 12 personas que están compartiendo. Bueno, Adriana, tú llegaste de primera y tú comentaste y tú en ocasiones has compartido, nos has colaborado a todos en el curso leyendo la agenda. Entonces te voy a invitar a que hoy hagas lo mismo, ¿sí? Me dices cuándo está en pantalla la presentación del curso. Ya, profe, ya está en pantalla. Listo, adelante, Adriana. Agenda, sección 22 de abril de 2021. Primero, la leyenda de Carlomagno. Taller narración, cuento. Segundo, escribir en la universidad. Estructura del texto científico. Muy bien, tenemos 2 puntos para trabajar en el día de hoy. Estaba indagando ahora qué comentarios, qué preguntas, entonces yo esperaba que me dijeran, mire, el taller de narración, yo me encontré tal punto, en tal punto tuve dificultad, tal punto me gustó, tal punto lo desarrollé, porque vamos a trabajar con él. Pero no solamente del taller La leyenda de Carlos Magno, sino que comentarios acerca de los adelantos, de los avances que tienen en actividades que tenemos pendientes. Por ejemplo, el trabajo final. Ese trabajo final en 3 semanas vamos a estar ya pensando en él y presentándolo. Entonces, ya a ustedes yo les he dicho que el trabajo final es la extensión del trabajo parcial, el mismo tema, mismo objetivo, mismo planteamiento. ¿Sí? Ya tuvimos un foro en donde les hice recomendaciones, es decir, ya están asesorados hacia dónde va ese trabajo. También inquietudes sobre el informe, sobre la experiencia de lectura. Hace un mes y medio asignamos unos libros, unos textos, entonces también funciona que uno a medida que vaya haciendo las tareas vaya preguntando. No tiene el mismo efecto si es el día antes o en una asesoría 2 días antes, cuando ya está sobre la marcha el tema. No estoy diciendo que no se pueda, pero lo ideal es empezar y preguntar. Y seguramente yo explico y hablo porque vengo aquí a eso, a interactuar. También tenemos una actividad, una aplicación que tiene que ver con la búsqueda de información. Esa es de trabajo independiente, ¿sí? Y con esta modalidad, vean ustedes que nosotros tenemos trabajo acá en la clase, hacemos autoevaluaciones, tenemos trabajo en clase y yo doy el tema y lo aplicamos, pero también tenemos trabajo de construcción con el trabajo parcial y el trabajo final. Tenemos trabajo también independiente cuando, por ejemplo, les digo, miren, hay un tema que se llama búsqueda de información, les doy el material, les doy las herramientas, ingresen a esta sesión virtual que ya está montada en el sistema de biblioteca, se llama trabajo independiente. Y ese trabajo, por ser independiente, lo programamos con 3 semanas y media de anticipación. Entonces esperaba también que me hablaran de esto. Bueno, ¿cómo va la búsqueda de información? Entonces, ¿quiénes vieron ya la sesión de clase, esa clase que hay sobre biblioteca? ¿Quiénes revisaron una presentación sobre cómo construir una pregunta para empezar a buscar y para escribir, para investigar? Y quienes ya miraron ese instructivo en detalle que yo ya expliqué sobre búsqueda de información, en fin. Bueno, y entonces hay varias de las actividades que tenemos pendientes ya con miras pues a que estamos ya a terminar el curso. Pero bueno,
Seguramente la otra clase, cuando empecemos, vuelvo y pregunto. Yo siempre digo, este es el espacio. Bueno, además de la leyenda de Carlos Magno, que es el taller de narración cuento, hoy lo vamos a autoevaluar, solo que vamos a hacer otra modalidad de autoevaluación. Tenemos un tema que vamos a trabajar hoy, que es el de escribir en la universidad. Ese tema de escribir en la universidad tiene dos subtemas. Uno que es sobre la estructura del texto científico paper y vamos a mirar cómo es un paper, qué es un paper, cómo se redacta, cuáles son los elementos que tiene la redacción de un paper. Todo eso lo tenemos que integrar a lo que hemos aprendido en el curso, es decir, la parte gramatical, ¿sí? Pues un texto se escribe utilizando conectores, deícticos, estructurando bien las frases, teniendo clara la inferencia para poder entonces acertar argumentos en lo que se escribe, teniendo en claro la estructura de un texto y un ensayo, que hasta el momento hemos visto que tiene párrafo de entrada, párrafo de desarrollo y párrafo de cierre, que no termina en punta los textos, que es un tema con unos subtemas, ¿sí? Que el título no es como tradición, como habitualmente nos dicen, el título es una frase, sí, pero el título en este caso lo conforman, lo integran dos componentes, ¿sí? El título, que es la frase que determina qué contenido me va a encontrar, y una línea de autor. Ya eso lo sabemos. Entonces, además de esa estructura del texto científico, el tema escribir en la universidad tiene otro subtema que es el de citas y referencias. Cuando yo estoy escribiendo un texto científico, debo de citar autores, entonces vamos a aprender a citar. Eso es para dentro de 8 días. Es el mismo tema de escribir en la universidad, entonces hoy vamos, espero, son dos temas, vamos a hablar hoy del de estructura del texto científico en el día de hoy y vamos dentro de 8 días, es decir, el jueves 29 de abril, a hablar sobre citas y referencias según la norma APA. Esos son los dos temas del día de hoy. Claro para todos la agenda, ¿sí? Bueno, no hay Sí, inquietudes, señor. ¿cierto? Fui claro. Bueno, entonces allí tenemos la leyenda de Carlo Magno. Yo disfruto mucho con este cuento. Este es un cuento que lo logra una persona, un autor que tiene bastante experticia, entonces, claro, utiliza muy bien la puntuación, utiliza muy bien a partir de esa puntuación un buen ritmo en el texto, entonces da una clara determinación de un tiempo, de una secuencia, utiliza personajes, utiliza muy bien la semántica en cuanto da un mensaje y da un punto de vista, utiliza muy bien las figuras literarias, figuras mediante las cuales esas representaciones, ¿sí? Determina una historia en tan pocos renglones. Entonces, este es un buen ejemplo, por eso lo trabajamos. Y entonces a partir de él tenemos un taller. Yo voy a leerlo por tercera vez, porque lo leímos en la clase, hay un audio, lo leyó uno de los compañeros, o lo leí yo, no recuerdo en este grupo cómo hicimos. Entonces, con este es el que estamos haciendo el taller, con el que hicimos el taller de 8 puntos en el primera parte y una segunda parte que es que usted redacte un cuento. Es decir, que eso que vimos en esos talleres, en esos documentos de Juan José Hoyos, dos modos de contar y volver a narrar, que habla del estilo narrativo, así una paralela entre lo informativo y lo narrativo, pero entonces nos da los elementos. Y que esa presentación que yo hice en clase cuando dice el paralelo y que esa presentación que está ahí todavía en el blog y en el Dropbox, pues la apliquemos, ¿sí? Pero yo no aspiro que ustedes hagan un cuento de tal precisión, de tal riqueza como este que está acá, pero sí que ustedes demuestren y apliquen esos elementos. La pista es que los 8 preguntas que hace el taller son los elementos que va a evaluar sobre este cuento, pero a la vez los que va a aplicar en el cuento que usted redacta. Voy a leerlo. Yo, además, pues, de recordar qué es lo que hacemos y que quienes hayan tenido dificultades hace 8 días o hayan visto en la clase y tengan el taller, vayan consolidando esa propuesta. Entonces, la leyenda de Carlomagno, cuento de Ítalo Calvino. El emperador Carlomagno se enamoró, siendo ya viejo, de una muchacha alemana. Los nobles de la corte estaban muy preocupados porque el soberano, poseído de ardor amoroso y olvidado de la dignidad real, descuidaba los asuntos del imperio. Cuando la muchacha murió repentinamente, los dignatarios respiraron aliviados, pero por poco tiempo, porque el amor de Carlomagno no había muerto con ella. El emperador, que había hecho llevar a su aposento el cadáver embalsamado, no quería separarse de él. El arzobispo Turpín, asustado de esta macabra pasión, sospechó un encantamiento y quiso examinar el cadáver. Escondido debajo de la lengua muerta, encontró un anillo con una piedra preciosa.
¿No bien el anillo estuvo en manos de Turpín, Carlomagno se apresuró a dar sepultura al cadáver y volcó su amor en la persona del arzobispo. Para escapar de la embarazosa situación, Turpín arrojó el anillo al lago de Constanza. Carlomagno se enamoró del lago Constanza y no quiso alejarse nunca más de sus orillas. Muy bien, entonces con la leyenda de Carlomagno, ¿sí? Tenemos este taller, mírenlo acá, lo estamos viendo en pantalla, a mano izquierda. Sí, profe. Entonces, 8 puntos por los cuales nos preguntan, un segundo punto con un punto único y es redactar un cuento. Entonces, acá está la instrucción después de leer el cuento o escuchar el audio, realice los 2 puntos del taller. Para hoy tenemos que tener listos esos 2 puntos. Prepárelo para la próxima clase, jueves 22 de abril. Tenga en cuenta los temas expuestos en los 2 textos de Juan José Hoyos, 2 modos de contar y volver a narrar, e investigue para ampliar los elementos de la narración y las figuras literarias. Tal vez lo que menos habló Juan José Hoyos y que yo dejé para que ustedes investigaran es el de las figuras literarias, que es el último punto, el punto 8 que le pregunta acá en el taller. Esto estoy duplicando lo que ya hablamos, incluso como les digo, leí por tercera vez ese cuento. Entonces, ya que recordamos, ya que nos ubicamos, entonces vamos a hacer la actividad del día de hoy. ¿En qué consiste? Vamos a evaluar ese taller de narración y cuento, lo vamos a hacer en línea. Los primeros 7 puntos los vamos a evaluar en línea. ¿Qué quiere decir? Cada uno de ustedes en este momento, cuando yo dé la indicación, van a ingresar a una plataforma. Allí les va a aparecer las preguntas, el test que hay para esta aplicación, y esa es la forma que ustedes se autoevalúen, porque el test les dice cuándo se equivocan y les muestra la respuesta correcta. ¿Sí? Y además les da un puntaje. Cuando esa aplicación les da un puntaje, lo podemos ver acá, ¿sí? Entonces acá, digamos, en este dice 29%. Quiere decir que dice aquí que tiene 3, que aquí tiene un tiempo que empleó quien respondió y que se equivocó en 5 preguntas. Y que entonces eso es el 29% de la actividad. Y le dice aquí que tiene 142 de 497. Es decir, tiene un 1,4 de nota en esa primera valoración. Esa es la nota que que obtuvo esta persona en el ejemplo. ¿Qué vamos a hacer cuando hagamos el taller, la aplicación en línea? Vamos a tomarle una imagen a este resultado y como la imagen, ustedes miren, no tiene el nombre de quien la llenó, porque como las herramientas que yo aplico es de uso, es libre, está abierta, ¿sí? Entonces usted, acá donde yo puse imagen del resultado, usted va a poner su nombre y su grupo, ¿sí? ¿Cómo lo pone? Coge la pantallazo, le da control, ¿sí? Imagen o le toma una foto y lo pega a un archivo de Word. Abre un archivo de Word en su computador, lo pega allí y encima le pone su nombre. Una vez este archivo lo marca. Entonces pone test, narración y pone, por ejemplo, Adriana Montoya y lo envía a la carpeta de Dropbox. En el Dropbox hay una carpeta que es la carpeta número 7. Entonces, mire, acá están las instrucciones. ¿Cuál es la ruta? Lectoescritura, versión 8, lectoescritura, versión 8, Medellín, o Grupo Medellín, Grupo 02 Jueves, carpeta 7, narración, cuento, test en línea, cuento, narración, y ahí monta su actividad. La va a montar. Yo voy a dar un tiempo. Entonces, todo lo que monten de este pantallazo es lo que hagamos hoy en la clase. En esa carpeta número 7 hay otra carpeta más que es la que dice cuento, narración. Entonces, usted en el día de hoy hace la actividad en clase y tiene como tarea subir su taller, no lo autoevalúe, no hay necesidad de autoevaluarlo, simplemente lo que preparó para hoy lo sube también al Dropbox, solo que en esa de subir en lo que preparó para hoy, digitado en el cuaderno con una foto, eso usted tiene, como hemos hecho con todos los talleres, 3 días para hacerlo, es decir, hasta el domingo. Voy a conservar esa garantía. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no hizo el taller para el día de hoy, pues no va a poder hacer esta actividad porque no tiene las respuestas, pues, y no sé, a no ser de que tenga un poder de adivinación y eso, pues, dentro de las garantías que todos tienen, puede hacerlo, como todos. Pero, ¿qué pasa si usted ya lo tiene hecho? Simplemente ese texto lo sube, lo puede subir ahora mismo, lo sube en la noche, lo sube mañana, o sea, no hay mayor trabajo. Pero si el caso suyo es que no hizo el taller por cualquier circunstancia, entonces usted ya de entrada ya tiene una ventaja, tiene una oportunidad. No me tiene que decir que le dé una oportunidad, sino la oportunidad es con todo lo que usted está viendo del taller, de lo que las respuestas que hay acá, y usted va a tener otros 3 días más para poder ponerse al día y presentarlo. Yo en esto insisto mucho porque muchas veces cuando no hay talleres, la gente me dice, usted me da una oportunidad, entonces yo le digo, mire, está la oportunidad de hacerlo en 8 días. Después en la clase está la oportunidad de discutir y hablar sobre el taller y quedan 3 días.
Ahí hay dos oportunidades. Bueno, la oportunidad extensiva, pero entonces otra oportunidad más. Sin embargo, yo escucho, ¿sí? Pero bueno, volvamos entonces a las instrucciones. Entonces, ¿está clara las instrucciones que acabo de dar? Si hay alguna duda, alguna pregunta, me la hacen saber para que podamos hacer la actividad sin problemas, sin contratiempos. ¿Me Profe, hice entender? yo Sí, tengo una pregunta, es que lo escuché ahorita entrecortado, lo sí, escuché en dime. la explicación entrecortado. Entonces, ese test va a evaluar las primeras 7 preguntas. Va a evaluar Que, el taller de narración. Si sí, usted hizo el taller de narración, usted lo va a evaluar. listo. Entonces, se pega eso a un documento de Word con el nombre arriba, con el resultado, pues la foto de ese resultado. Sí, sí, Y se monta la carpeta. ¿Y qué es lo sí. otro que hay que Y montar que entonces, no escuché si bien? usted abre en la carpeta que dice 7, narración, cuento, hay dos carpetas. Una que dice test, donde dice test, monta la actividad del día de hoy. Y en la que dice cuento, narración, monta todo su taller, todo lo que usted hizo para hoy. Si lo tiene digitado, monte el archivo de lo que digitó, las 8 respuestas más el cuento que usted escribió. ¿Sí? Para subir eso tiene plazo como todos los talleres que autoevaluamos, los primeros 7 que hicimos, 3 días. Tiene hasta el domingo para subirlo. Ahora sí me escuchaste bien, Carlos. Sí, señor, sí, muchas gracias. Bueno, hay otras 3 personas más cuando yo arranqué la explicación. Si es el caso de que no alcanzaron a escuchar, con mucho gusto yo les repito. ¿Quiénes son esas personas? Y yo les repito, pero antes de que arranquemos la actividad, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Para hacer esa actividad hay un tiempo establecido o usted se demora todo lo que usted O quiera? yo voy a dar un tiempo y la aplicación por defecto siempre da un tiempo. Cuando yo hice Ah, la aplicación, yo solucioné el taller y lo solucioné muy despacio, el doble de cuando uno, por ejemplo, tiene que, pero asumo que es rápido. ¿Por qué? Porque si usted tiene las respuestas ahí a mano, simplemente las mismas las va a responder. Entonces, si usted trabajó, hizo el taller, lo trabajó, lo que van a preguntar ahí lo puede responder. ¿Sí? Pero no se preocupen que el tiempo no es ni de 1 ni de 2, es como de 3 o 4 minutos. No, no es pues así. Yo voy a dar 5 minutos. ¿Para qué? Para que hagan el taller y para que lo suban. Es decir, para que tomen la imagen, para que hagan todo. Y voy a estar preguntando, Adriana, ¿sí? Pero no es que yo pues dé todo el resto de la clase, no, tiene un tiempo, Adriana. Respondí a tu pregunta. sí, profe, sí, señor, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Entonces podemos empezar la actividad, ¿cierto? Todos tenemos listo el taller. Yasmín, buenas tardes. Que te vi entrar ahora, pero no te saludé. ¿Tienes listo tu taller para hacer la actividad? Bueno, no sé si me escuchó Yasmín Vergara, no sé. Juliet, Edazo, tú sí me estás escuchando. Sí, profe. ¿Tienes el taller? No completo. Bueno, y me hice entender con mi explicación. Sí, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces, Kenia, que también la vi entrar y Kenia, ¿llegó bien mi señal? ¿No se entrecortó o hay algún pedazo que te tengo que explicar, Kenia? Bien, profe, todo bien claro por ahora. ¿No se te ha cortado hoy la señal? No, señor. Bueno, listo. Para Kenia, para todos, paréntesis, revisen siempre que todos sus talleres estén completos. ¿Sí? Hay casos donde los talleres no están, entonces siempre, los que ya subieron. Bien, entonces vamos a comenzar la actividad. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerles a todos ustedes en el grupo de WhatsApp. Voy a buscar aquí el grupo de lectoescritura 02. Voy a ponerles a todos, ¿sí? Voy a poner enlace para el test en línea, para el test en línea, para el test en línea. Entonces, quien está en la clase sabe de qué test estoy hablando, ¿cierto? Espérenme que esto me está señalando aquí una tilde y no se la puse. Entonces lo voy a poner en el grupo de WhatsApp y lo voy a poner también en el chat de este grupo. ¿Qué va a hacer usted? Va a cortar y va a pegar en su navegador esa dirección, ese enlace que le doy y con él va a trabajar. Por favor, me confirman a través del micrófono si ya recibieron en el grupo de WhatsApp el enlace. Sí, profe.
Listo, ya les va a llegar a través del chat de esta sesión de clase. ¿Sí? Ya se los estoy poniendo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar 5 minutos para que entren, desarrollen la actividad y sigan las instrucciones. Una vez tengamos todos solucionado, hecho, vamos a la segunda parte, al tema. Entonces, una actividad que no debe quedar pendiente. Repito, quien no la haga hoy, pues hombre, tiene la oportunidad, apenas vea la clase, de rescatar el 50% de este taller. Es decir, poniendo el taller en el Dropbox. Bien, ¿ya lo miraron también en el chat de la clase? Sí, profe. Entonces, tenemos las 4:30, 4:31. Vamos a dar hasta las 4:36 minutos para desarrollar el test, para copiar la imagen, ponerla en Word y subirla a Dropbox. Y vamos a ir mirando a medida que vayan, por favor, a medida que vayan ingresando, me lo dicen. Si alguien tiene dificultad, hable, me lo dice. Si, por ejemplo, el enlace está presentando problemas, entonces generalmente cuando presenta problemas, le empieza a presentar problemas a todos. Pero para mí es muy importante que uno de ustedes me confirme si ya entró. Cuando ya entre, después de que entre el primero, ya uno sabe que está funcionando. Y no lo digo porque tenga inseguridad que funcione, sino porque todas las probabilidades están contempladas. Puede pasar que de ayer a hoy o de esta mañana que lo verifique tenga problemas. Entonces, me lo hacen saber. ¿Quién ingresó ya? Yo, profe, Adriana, ya Santiago, ¿ya ingresé. te abrió? Sí, señor. Listo. Adriana, ¿ya te abrió? Profe, sí, señor. Bueno, entonces no los distraigo más. Concéntrense ahí, miren bien. Ahí hay un relojito que dice cuánto tiempo tienen, Adriana, pero no se dejen estresar por ese relojito, que hay tiempo suficiente. Háganlo. Ahora, la clave es, si tiene hecho el taller, ahí están las respuestas. ¿Quién tiene problemas para ingresar? Hay 12 personas conectadas. Entonces, ¿quién de ustedes tiene problemas, no? ¿Todo bien? Bueno, yo voy a ir mirando acá el Dropbox y voy mirando y voy verificando a medida que van subiendo esos talleres, ¿cierto? Deben, como les digo hoy, después de las 3:40 más o menos, estar subidos en esa carpeta 7 de nuestro curso, o sea, el curso del grupo 02 de los jueves, eh, debe de estar subidas esos 12 pantallazos de esos 12 resultados. Profe, qué pena. ¿Tú me podrías indicar nuevamente los 12 pantallazos corresponden a qué? ¿Los qué? Los pantallazos que nos estás diciendo. Ah, mira, acá en la presentación de clase, ¿sí lo ves? ¿Sí ves este pantallazo? Sí, profe. Entonces, una vez tú terminas de hacer el test, te da este resultado. Entonces, tú le tomas una foto, tomas una imagen, lo pegas a un archivo de Word, le pones tu nombre y lo subes al Dropbox en la carpeta número 7 donde dice test en línea. Eso es la inquietud que tienes. Sí, profe. ¿Ya lo llenaste? No, no lo he llenado. Ingresa que eso tiene, no has ingresado pues todavía. No. Ingresa que eso tiene un tiempo y mira, son las 4:34, quedan 2 minutos de los que dimos acá en la clase. O sea, hace 4 minutos, 3 minutos y medio que comenzamos. Comienza, hazlo por favor para que no tengas problemas de tiempo. Profe, ¿y el link dónde lo encuentro? El link está aquí en la conversación del grupo o en el WhatsApp. En las dos partes lo monté. Ah, ya. Verifícame si lo tienes. Ese link está Sí, ahí profe. en el chat o si no en el WhatsApp también. En las dos partes. Sí, profe, ya lo vi en la conversación. Muchas Dale, gracias. dale. Móntalo ahí y ingresas. Dime cuando ya ingreses. Dale. Dale, dale. Ingresa que yo estoy pendiente de si puedas ingresar sin problema. Ay, profe, apenas ingresé y el Dale, tiempo dale, dale. No, dale. Usted tiene el taller ahí, su taller. Sí. Mire las preguntas, no están seguro no le salen en el mismo orden, pero ahí están las mismas preguntas. Pues mismo tema. Mire taller y mire respuesta. Si hizo el taller, le va bien.
Pero bueno, ya ingresó, que es lo importante. Dele la pregunta, la señala y le da siguiente. Pregunta, señala y le da siguiente. ¿Quién terminó ya el trabajo? Adriana, ¿terminamos? Santiago, ¿terminamos? Que fue de los primeros que ingresó usted. Ah, no, todavía no estoy mirando, profe. Bueno, ya cumplimos el tiempo. Voy a dar otro minutico más. Bueno, por favor, sin que suene pues como a que los estoy acosando, pero entonces me avisa quien vaya terminando o si tienen alguna dificultad, si encontraron la carpeta en Dropbox, en fin. Que a veces les pregunto, entonces de pronto los distraigo. Profe, ¿uno cómo sabe la nota cuando termina? Claro, ya terminó. Sí. Ya lo pegó y ya lo subió a Dropbox. No, apenas estoy viendo el resultado, pero pensé No, que no, decía mismo la nota. súbalo a Dropbox para que le pueda marcar. Miren, yo les expliqué ahorita, le voy a explicar nuevamente. Acá en ese pantallazo, a usted le da aquí un porcentaje. Y en esta, ¿me está viendo en pantalla? Sí, ya lo vi. Y aquí en esta línea dice 142 de 497. La aproxima pues a 500, que sería 5. Entonces, aquí en este caso, este 29% equivale a 1,4. Entonces, si a usted le Ya. da 71, le da 355, es un 3,5, en fin. Pero en este momento pegue la imagen y ya esa imagen le queda a usted para que mire la nota. ¿Sí? Y ese es el 50% de la nota. Sí, pues tenemos una aplicación que es este test en línea y lo otro es que usted suba a su taller de todas maneras. Yo lo reviso si sí lo hizo para el día de hoy. Pues si sí lo hizo, sí lo preparó, pues día de hoy, pero vamos a dar plazo así como todos los que autoevaluamos, hasta el domingo para que lo suba a ese Dropbox. Si notaste que ahí en Dropbox hay dos carpetas, dentro de la carpeta 7 hay dos carpetas. Sí, ya las vi. Listo, profe, ya entendí. Bueno, listo. Bueno, hasta el momento no tengo a nadie en la carpeta. Entonces recuerden que lo vamos a dejar listo. Bueno, aquí estoy refrescando mi carpeta y no. ¿Quién me dijo que ya lo puso? Bueno, de pronto no se actualiza tan rápido, voy a esperar, pero a mí no me aparece nada todavía. Voy a actualizar Dropbox, pues a darle F5 o a refrescar pues la pantalla y ahí me debe mostrar quiénes ya lo subieron, ¿cierto? Todavía en test en línea no está repito, en la carpeta 7 del grupo 2 de los jueves, ¿sí? Deben de estar subiendo ese test, el resultado de ese test en línea. ¿Sí? Grupo 02 jueves, carpeta 7, narración cuento. Hay una que se llama cuento escrito, ahí van a subir todo el taller. Yo te interrumpo. Lo que pasa es que no sé por qué no me dejó hacer la primera pregunta, sino que me pasó a la segunda. Eso fue por el tiempo. No, eso Pues fue porque usted no la supo. No, es que ni siquiera me dio para, o sea, mientras que estaba leyendo el taller, cuando volví ya decía que es que pregunta dos. Y pues no deja de volver. Seguro no fuiste consciente y le diste siguiente sin darte cuenta, porque el taller muestra todas las preguntas. Es un diseño en línea, muestra todas las preguntas. Sí. Y después de que uno sí le da siguiente, no se puede devolver, es verdad. Pero las otras las pudo hacer Yasmín. Sí, profe, claro. Ay, Bueno, vamos terminando. Tenemos las y no se 4 y puede volver a 40. repetir. Pues no, porque por eso lo estamos haciendo en línea. ¿Cómo te Bueno, fue, profe, Yasmín?
Pues saqué 71. Bueno, bueno. No, ¿Ya igual. hiciste la copia de esa imagen? Sí, ya la voy a Le anexar. pones bueno, son las 4:41, es decir, llevamos ya 10 minutos en el ejercicio, perdemos más tiempo. Carlos Rossi, ¿tienes buena señal? ¿Pudiste hacer el ejercicio? Sí, profe, ya estoy Ya, intentando la imagen, pero no me deja. Espera un bueno. momento. Bueno, aquí ya tengo Laura Valentina, Laura Arias ya lo subió. Tengo a Sebastián, no, perdón, Kenia también. Y tengo a Robinson. Muy bien. No, miren, Laura, pudiste interpretar la nota, ¿cierto? Hola, profe, sí. ¿La viste, cierto? Ahí está, un 86%. Kenia, muy bien, Kenia. Kenia, la clave es que si uno tiene el taller y lo tiene bien la respuesta, ahí sale, ¿o no, Kenia? Sí, señor. Vi que te fue muy bien. Robinson, muy bien, ahí está un 57%, muy bien, bueno. Aquí ya acaba de llegar Laura Córdoba también. Muy bien, bueno, un 71, en fin, bueno. Entonces tenemos 4, nos faltan 8 trabajos todavía por subir, ¿cierto? A ver si no ha Pues, llegado alguien después, malo y me está después, dando problemas con el Word en el celular, me puede insertarle la imagen. Pues saqué 71, 72. marque entonces, ¿cómo así? Bueno, pues no sé, siempre y cuando a usted le dé, súbalo con el celular, le pone el nombre al archivo, a la imagen, no la deje con los numeritos, sino que le pone su nombre a la imagen, pues renombre la imagen y la manda. Listo, profe, una. Renombre la imagen, o sea, a la imagen le dan un código, unos numeritos, unas letras ahí, números revueltos. Póngale su nombre a la imagen entonces, a ver cómo le sube y yo ya voy a mirar si lee o no lee. Bueno, entonces estoy diciendo que de las 12 personas que estamos, tengo en este momento, tengo acá registro de, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta la mitad, ¿ya? Entonces, esas otras 6 personas durante la clase, es decir, hasta las 5, faltando 10 para las 5, es decir, otros 10 minutos, lo deben subir. ¿Por qué lo digo? Porque una vez termine la clase, yo paso esa nota que está allí, ¿sí? O sea, y ahí aparece la fecha y la hora en que lo subieron. O sea, miren, el primer trabajo lo subimos a las 16:40, a las 4:40. Bien, yo había dado 5 minutos, di 10. En este momento esos 10 se convirtieron en 13 minutos. Ya hay, a ver si hay, alguien borró uno de los trabajos. Ya no hay 6, sino que hay 5 trabajos. Uno de los trabajos se borró. Profe, fui yo, ya lo volví a subir. ¿Quién? Dijo yo. Kenia, ¿Y por qué? porque lo está editando. No, eso estaba bien como estaba. Ahí se veía que le fue muy bien. No había problema. Bueno, vuelva y súbalo. Bien. Bueno, te recuerden, no los borren, que si los borran y no los puedo ver, pues no los registro. Yo ahorita miro, mira, ahí está la hora. Entonces vamos a dar hasta las 4:50, ¿cierto? Es decir, empezamos la actividad a las 4:30, dimos hasta las 4:35, después ampliamos hasta las 4:40 y en este momento, para que todo quede bien, voy a dar hasta las 4:50. Es decir, que su trabajo quede allí. Bien, yo quiero aclarar entonces el resto de personas que ven la clase, por favor, sigan la indicación para subir su trabajo, su texto, su taller en la otra carpeta de Dropbox, ¿ya? Entonces, que no pude hacer la actividad en línea, entonces subo el taller para que al menos pues yo tenga la valoración, demuestre que yo hice el trabajo y tenga pues la mitad de esa nota o de esa apreciación. En el día de hoy hicimos lo mismo que hacemos en la clase cuando autoevaluamos, solo que lo hicimos en línea. Y como es en línea, pues tiene que ser en tiempo real. ¿Cuál es el tiempo real? Estos 15 minutos que llevamos trabajando aquí en la clase para hacer la actividad. Bien, comentarios de la actividad para que pasemos al tema, el segundo tema del día de hoy, que es una exposición, un trabajo. Profe, qué Adriana, pena. ¿Puede sí, mirar si la mía ya subió? Es que la subo, pero no la veo. Y me yo aparece que sí cargó. no puedo hacerlo todo el tiempo, pero voy a hacer una excepción y lo vamos a hacer. Adriana, Ya, sí, acabo de gracias. subir. Adriana, comenzaba comentando qué pensabas pues de la actividad, cómo te fue, apreciación. ¿Alguno de ustedes había trabajado ya con
con esa plataforma que se llama Gomcore? Bueno, personalmente no había trabajado con esa plataforma. Creo que no me fue tan bien como esperaba. Yo creí que tenía el taller bueno, pero me di cuenta que no. Erré en 2 preguntas y bueno. Cuando se equivoca en 2, le sale un 71%, sí. Sí. Bueno, pero bueno, la experiencia, ¿qué tal? Bien, ¿cierto? Otra forma de autoevaluar, porque él te muestra, Sí, te va mostrando las respuestas. sí, chévere. ¿Quién más? Yasmín, finalmente, ¿pudiste? ¿Subiste bien? Profe, no, todavía no lo he subido, porque es que le tomo pantallazo y me dice que se guarda en Dropbox. Y ahí intento como pasarlo, pero no me está dando. Le das control al imp, que creo que se llama impppn. Ahí está en el comando del computador. O si no, tomar la foto. Por ejemplo, Adriana le tomó una foto a la pantalla del computador y esa foto como imagen la subió a un Word. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, entonces, como en tu caso, bueno, ¿cómo te pareció la actividad? Pero ya la terminaste, ya tenés el pantallazo. Todos terminaron ya la actividad, ¿cierto? Profe, sí, yo ya subí la foto y creo que sí, hacía para mí. Todos, pero todos terminaron el test. Nadie se quedó en el camino. Michael. No, Michael, pero no abre, la imagen no abre. Tienes que hacer la forma de poderla poner en un Word en que se lea. Aquí está y no abre. Error al obtener una vista previa del archivo. No deja ver el archivo. Lo que pusiste allí. Ahí te la verifiqué, Michael. Entonces no abre. Lo que yo les he dicho a ustedes cuando uno utiliza el celular, yo te dije, hazlo así, pero no nos dio resultado, Michael. ¿Listo, Michael? Eso, profe, vamos a mirar. O sea, Ya, no ya. abre porque el programa que utilice, ese programa de fotografía o de captura del celular es diferente, ¿cierto? Lo mejor es la imagen y ponerla en Word. Adriana, ¿vas a agregar algo? No, profe, ni siquiera me había dado cuenta que tenía el micrófono Sí, bueno, prendido. listo. Excusas. Bueno, todos terminaron ya el problema que tiene Michael es cómo hacer que esa imagen llegue allá. Bueno, entonces la solucionamos. Tenemos hasta dentro de unos minutos, pues hasta yo voy explicando y ustedes solucionan, ¿cierto? Pero todos terminaron el test, ¿cierto que sí? Laura, terminaste, ¿cierto? Sí, creo que sí estaba ahí. Santiago, a ver, que yo no haya visto ahí. Camilo Oviedo, no veo que haya subido el taller, lo pudiste terminar en línea. Bueno, Hola, profe. ¿lo pudiste terminar? Sí, profe, ya lo terminé. Supone ya lo Bueno, subí. muy bien, listo. Dayana. Profe, una pregunta, qué pena, igual te enviamos el taller, Sí, señora, todo el taller. pero ¿te lo enviamos por correo o hay que montarlo al Mira, yo Dropbox? repito la indicación. Esta es la primera parte. En el Dropbox hay 2 carpetas, ¿sí? Hay una carpeta que es la número 7, que dice taller narración cuento. Dentro de esa carpeta hay 2 carpetas. Una carpeta que se llama test narración en línea, que es donde deben subir la actividad de hoy, esta que estamos haciendo. Listo. Y hay otra carpeta que dice narración, que dice cuento, narración cuento. Ahí en esa carpeta, la que no dice test, sino la otra, vas a subir lo que habías preparado para el día de hoy. Es decir, las 8 respuestas al primer punto y tu cuento redactado. Como es autoevaluación y como hemos venido haciendo, obtienes plazo hasta el domingo para subirlo. Si es en Word, porque lo tenías digitado. Si está en un cuaderno, en un manuscrito, le tomas foto, igual pones la imagen en Word. ¿Soy claro, Yasmín? ¿Sí me escuchaste, Yasmín, y me hice entender? Sí, profe, muchas Bueno, gracias. ahí viene otro asunto y es quienes no estuvieron hoy en la clase de forma sincrónica y van a ver el video de la clase, tienen esa oportunidad de subir su taller en las mismas condiciones que hacemos con los talleres autoevaluados, ¿sí? Solo que en este caso la actividad tiene 2 momentos. El momento del taller en línea, de hacer en línea el test, la respuesta, que es el equivalente a la autoevaluación y la vamos a valorar y cada quien tiene una nota. Y esa nota la vamos a combinar, va a ser la otra parte, el otro 50, va a ser el taller que usted entregue. Es decir, ¿sí? Si usted preparó su trabajo, pues no va a tener una nota, no va a tener 0 por no haber estado en la clase, tiene el 50%, ¿sí? Muy bien. ¿Es claro entonces ya?
Bueno, estaba preguntando a Dayana Sánchez si pudo Hola. terminar, ya lo subió, sí. Profe, yo lo terminé, pero no lo he podido subir porque el Dropbox lo tengo desde el computador y no estoy en la casa. Entonces yo ahorita Bueno, lo subo o se lo mando le mando la foto por WhatsApp mientras tanto. no. Súbalo al Dropbox. Quedemos Listo. entonces que yo ya está faltando 10 para las 5 y ya son faltando 10 para las 5, con tal de que sea hoy, durante la clase, durante el espacio. O sea, yo termino la clase y voy a revisar para pasar esas notas a esa primera casilla. ¿Vale, Dayana? Sí, dale. Listo, muy bien. Bueno, entonces, para todos, pregunta, algo que tengan que agregar, ¿sí? Bueno, espero que hayan conocido una nueva herramienta para trabajo en línea, que haya sido también pues una alternativa más o una forma de variar la forma de autoevaluar. Bien, vamos entonces a tratar, voy a volver aquí a la agenda. Entonces, si la agenda tiene este segundo punto, escribir en la universidad, vamos a ese punto. Entonces, acá tenemos la imagen de la presentación. Miren acá, es escribir en la universidad y como les dije, tiene dos temas, estructura del texto científico, texto académico o paper y citación y referenciación. El día de hoy, jueves 22 de abril, vamos a ver este primer tema, vamos a explicar, a observar este tema. Y el día 29 de abril vamos a ver citación y referenciación. Me voy a salir de aquí de la presentación de clase, de la presentación de la presentación que yo siempre preparo en PowerPoint y me voy a ir al blog de clase. Entonces, por favor, cuando ya tengamos el blog en pantalla, uno de ustedes me cuenta que ya lo están viendo y yo entonces indico en dónde está la presentación del día de hoy. Ya tenemos el blog en pantalla, ya lo están viendo. Sí, profe. Muy bien, entonces mire, acá está en el blog y voy a abrir, ¿sí? Voy a abrir acá la unidad número 4, ¿sí? En esa unidad, miren que aquí vamos pues como está la experiencia de lectura, la programamos con tiempo pues para que puedan prepararla bien. Acá está la aplicación de búsqueda de información que también estamos trabajando para la primera semana de mayo. Y acá está el instructivo final. Yo el instructivo final lo voy a explicar en detalle dentro de 8 días, pero hoy con la explicación que hago acerca de la estructura de un paper, ahí está ya esa estructura, ese instructivo final, pues porque el tema final, el archivo, el escrito final que vamos a realizar, debe tener características, debe tener estructura de paper, las partes que tiene un paper. Entonces, bueno, pero quien lo quiera ver, ya saben, el material está allí. Hay unos temas acá, miren, arquitectura de la frase que también es próximo. Lo que yo les decía ahora, proceso de búsqueda, la clase en línea y el sistema de bibliotecas. Estos 3 enlaces me van a servir para yo hacer esa actividad de búsqueda de información. Pregunta, voy a preguntar, aunque ahora, ¿quién de ustedes ya ingresó a la clase que indiqué yo para que puedan hacer la actividad de búsqueda de información? ¿Alguien ya vio la clase? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Repito, la clase del sistema de bibliotecas que habla de búsqueda de información, ¿ya la pudieron ver? Bueno, no hay respuesta, no sé si se me cortó la señal pero bueno, parece que no lo han visto ninguno, entonces sugerencia, no lo dejen para última hora. No lo dejen para última hora, un día antes. ¿Qué pasa cuando yo lo miro y tengo inquietudes? Tengo derecho a que el profesor, cuando él pregunta, yo pueda tener inquietudes. O puede que después de la clase, como hago yo siempre, se quede y me consulte. O puede que yo pueda solicitar la asesoría y en una asesoría, con la suficiente anticipación, aclarar mis dudas sobre ese aplicativo. Entonces, recomendación ahora que veo aquí esas actividades. Sugerencia, miren primero sobre proceso de búsqueda, que es como formular la pregunta, le aclaran temas como los booleanos, lo que llamamos la ecuación de búsqueda. Y cuando ya vean la clase, ella va a hablar de todos esos temas y va a explicar. Este es el enlace, entonces, bueno. Estaba explicando entonces que aquí en material de apoyo están estos enlaces. El que vamos a ver hoy está acá. ¿Me hice entender hasta el momento? Siempre digo yo, usted tiene una unidad, usted tiene 4 unidades del curso y siempre está el tema que tratamos,
las aplicaciones que hacemos, y acá en el extremo inferior izquierdo siempre hay videos, hay presentaciones, hay material. Por ejemplo, aquí también está la asignación de las lecturas. Y así yo no diga en clase, usted debe de mirarlo en el blog o en el Dropbox, siempre está. Entonces, pues no han iniciado el trabajo de búsqueda de información, pero hago una pregunta: ¿quién cacharrió el blog y pudo ver la presentación o ya vio la presentación que va a hacer el día de hoy? ¿Quién la pudo ver? ¿Quién la exploró? Igual, bueno, quiero saber y comprobar que sí me estén escuchando. Entonces, Adriana, tú me estás observando donde tengo la manito, el cursor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a abrir esa presentación. Yo pregunté que se le habían cacharreado, la habían mirado, porque ustedes tienen acceso al blog, los al Dropbox, pero bueno, no significa pues que sea obligatorio, que igual yo lo voy a explicar. Bueno, en este momento entonces voy a abrirla, le doy doble clic. Adriana, me dices, ya lo tenemos en pantalla. Sí, señor. Entonces, siempre que tengo una presentación de esta aplicación que se llama Geniali, yo pongo acá y digo, y me muestra en dónde tengo información, ¿sí? Entonces, vamos a mirar escribir en la universidad. Entonces, lo primero es, ¿qué es un texto científico, un paper? Hago la pregunta: ¿quién ha trabajado papers? ¿Por qué lo digo quién? Porque hay personas de ustedes que tienen una tecnología, una técnica, incluso hay personas que han hecho otro pregrado y este es su segundo pregrado, entonces ya han consultado y han leído, como hay otras personas que apenas vienen del bachillerato, pues, y para todos es la explicación. Pero quiero entonces saber si alguien ya ha leído, ha visto un paper, que me diga qué es un paper o un artículo científico. Adelante, ¿quién? Laura, ¿tienes idea de qué es un paper o un artículo científico? Profe, la verdad no tengo la más mínima idea. Me suena como a un artículo, pero no como tan serio o tan estructurado, no sé. O al contrario, muy estructurado. Y para poderlo leer, tengo que entender muy bien su estructura. Ok. Bueno, también nos pasa que los profesores dicen, por favor, vamos a leer sobre organizaciones. Entonces estamos trabajando con el autor Henry Misberg y hay un texto que se llama Diseño de organizaciones eficientes. O bueno, hay otro texto que él tiene que se llama La estructuración de las organizaciones. Van a consultar sobre ese texto artículos que tengan el autor Henry Misberg sobre estructuras, pero por favor consulten en bases de datos. Y el profesor en ese momento no les explica qué es una base de datos, no les explica que ese artículo pues es científico, no es de una revista, no se encuentra simplemente en Google. Eso es lo que vamos a aprender con la búsqueda de información. Pero entonces viene el otro asunto, y es que en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que siempre, pero la mayoría uno dice, eh, yo, esos temas tan difíciles, es que eso no se entiende. El profesor puso un artículo que no se entiende. O ese autor es muy difícil de leer. Y resulta que no puede ser, no necesariamente difícil, sino que como no sabemos leer un paper, entonces nos parece aburrido. O como no comprendemos su estructura, se nos torna muy difícil, ¿sí? Por aquí Laura está escribiendo y está diciendo que si cuenta cielo. Bueno, cielo a ver, yo leí aquí, pero ya no, o sea, sí, cielo es una base de datos, ¿cierto? Es un sitio donde hay artículos científicos, ¿sí? Lo que pasa es que hay paper y también puede haber investigaciones, ¿sí? Pero es un sitio, ¿sí? Como por ejemplo Dialnet, ¿sí? Dialnet, Cielo, Redalic, Scopus, ¿sí? Son nombres que vamos a empezar a manejar como para entonces nosotros poder encontrar buena información. Ahora, concretamente esos sitios los vamos a ver en la conferencia de búsqueda de información y por eso es lo que pregunta el taller sobre búsqueda de información. Entonces, cuenta como base de datos y ahí uno puede encontrar papers y artículos científicos. Muy bien, entonces estoy diciendo yo que muchas veces uno dice, no, ese artículo no se comprende, es confuso, y no necesariamente es confuso, sino que no sabemos leer adecuadamente un paper o un artículo científico. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es un paper
o artículo científico. Los textos científicos o papers contienen la divulgación de investigaciones y de experiencias académicas, como evidencia del trabajo juicioso y sistemático dentro de la academia. Cobran validez cuando son divulgados o publicados siguiendo una estructura, unas normas y unos criterios. Por ejemplo, Cielo, que es un sitio donde una base de datos, un sitio, ¿sí? Allí hay textos que se publican, sí, pero siguen una estructura, unas normas y unos criterios de calidad. ¿De quién? De la comunidad científica. Pero entonces estos textos contienen divulgación de investigaciones y de experiencias académicas. ¿Qué es lo nuestro en el trabajo parcial y en el trabajo final? Una experiencia académica. Vamos a lo básico y es observar un fenómeno, plantear una pregunta y empezar a hacer referentes conceptuales, seguir un modelo y comparar mediante la observación ese fenómeno y dar soluciones. A partir de lo consultado, empezar a inferir y argumentar la importancia, la aplicación de ese tema, que en este caso es un tema de administración y comunicación. Entonces, es una experiencia, ¿sí? No estamos en investigación, repito. Entonces, se puede hacer tipo paper. Entonces, un paper son esos textos. Ahora, los papers obedecen a métodos, se pueden analizar de unas partes. Entonces, aquí hay un modelo que yo voy a referir aquí, no es el único, como lo pueden analizar. Entonces, estos autores dicen introducción, método, resultado y discusión. Son las 4 partes principales que debe tener un paper o artículo científico. Y cuando digo introducción, no me refiero a ese espacio de párrafo, no, sino todo ese bloque. Entonces, ellos dicen que en la introducción lo componen el título, la línea, con su línea de autor, el resumen, las palabras claves, los descriptores, ¿sí? Que el método lo componen el marco conceptual o los antecedentes conceptuales, el método del modelo, perdón, con las variables, y que una tercera parte son los resultados, que es la aplicación, la comparación de esas variables con la realidad encontrada, y que con una discusión, ¿cierto? Una discusión, unas apreciaciones finales, y que debe tener unas referencias que no va dentro de esa estructura. Hay que decir que ni el título, ni el resumen, ni las palabras clave se nomenclan, ¿sí? Se les pone numeración, orden, pero sí el marco conceptual, los antecedentes conceptuales, el modelo, los resultados y la discusión. Esta es una forma de decir, bueno, entonces ahí ahorita decíamos que si el artículo es más estructurado o menos estructurado, sí, tiene una estructura, tiene unas normas. Entonces comencemos diciendo entonces que ese artículo científico, ese trabajo, debe tener esas partes. Aquí para cuando ustedes abran el trabajo, esta presentación, van a poder ver. Digo, ¿por qué? Porque hasta aquí me está pareciendo a mí pequeño, como entonces también el modelo también dice que hay una primera parte que es de identificación, una que es de contenidos, y una que es de la parte final, ¿cierto? De soporte. Entonces ya lo expliqué, el título, el resumen, las palabras clave aquí, el modelo, los antecedentes y aquí los resultados y la discusión. Digo que lo deja porque acá no se debe estar viendo muy bien porque es una ventana emergente que despliega acá esto. Muy bien, entonces, ¿es claro lo que es la estructura de un texto científico? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos bien hasta ahí. Entonces voy a pasar la presentación y vamos a empezar a hablar del artículo científico. Acá voy a tener que abrir otras ventanas diferentes, ¿sí? Porque la aplicación, cuando son ventanas aparte, debo de trasladarme, pero voy a hacerlo lo mejor posible. Entonces, lo primero es que voy a trabajar con esto. Adriana o quien quiera intervenir, ¿me leen por favor lo que está en pantalla? Profe, eso está en inglés. Yo quisiera darle paso a otro compañero porque la verdad no sé mucho de inglés. No, léalo como está ahí. Profe, no. Bueno, lo voy a leer y yo no tengo muy buen inglés tampoco. Dice, va a ser, A. ¿Qué se te ocurre que es eso, Adriana? O sea, la referencia de un autor, de un texto. Se llama reseña. Ah, bueno. Es la reseña, ¿cierto? Listo. Pero entonces va a ser, A. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo? Debe ser el apellido. Sí. La A, la inicial y el año en Eso. que escribió.
Exacto, muy bien. Ahí estamos. Aquí estoy explicando también el tema de dentro de 8 días, que es la reseña. O sea, cuando hay un texto citado en medio del texto que yo estoy escribiendo, cuando yo en la parte final pongo todos estos datos que están acá, se llama referencia. Me estoy refiriendo a lo que cité. Acá como simplemente estoy diciendo, vea, este es el texto con el que voy a trabajar hoy para explicar cuál es la estructura de un paper, entonces es una reseña. Es la reseña del texto con el que voy a trabajar. ¿Es claro? Entonces, esa reseña vamos a aprovechar para descomponerla, porque a ustedes les va a tocar muchas veces reseñar, o repito, cuando están refiriéndose al texto que citaron, dando los detalles, se convierte en una referencia. Entonces, esta reseña es de acuerdo con las normas APA. Entonces, apellido, la inicial del primer nombre, el año, punto seguido, el nombre del trabajo, ¿sí? Después, el sitio donde está publicado, revista, libro, plataforma. Y en este caso, como es una revista, tiene el volumen, tiene el número y tiene las páginas. Tan sencillo como que, o símil, a que yo puedo decir Hoyos J. Dos modos de contar en Contando Historias, editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 2016. Puedo poner ese número de ese 2016 o allí a continuación del apellido y del nombre o al final cuando digo la ciudad, como es una referencia. Ahora sí, Adriana, está sencillo el contenido que estamos ahí, así está en inglés. Pues sí, profe. Bueno, Aunque, por ejemplo, a mí lo de las referencias me parece complicado, es porque a veces son de texto, otras veces son de revista y todas tienen como una estructura diferente. no, la estructura es la misma. Vamos dentro de 8 a hablar de referencia, es la misma. Lo que pasa es que los datos que se consignan, unos tienen más, otros tienen menos. ¿Cuándo es la estructura? Siempre, así sea libro, revista, capítulo de libro, paper como este que estamos reseñando acá, siempre empieza con el apellido, siempre, siempre. Y la inicial del nombre. Después está el título de ese libro, de ese capítulo, de ese paper, siempre. Ahora, cuando yo digo en, es porque es parte de un libro. Cuando yo no digo en, es porque es una publicación, como en este caso. Cuando no digo ni en ni la publicación, es porque de una vez digo Editorial Universidad de Antioquia o Editorial tal o digo la ciudad de publicación, ¿cierto? ¿Es claro, Adriana? Sí, profe. Es cierto que sí. Por ejemplo, acá, volumen, el número, la página, claro. Pero entonces, miren, Baseer, A. El autor de esto se llama Baseer y se llama Atalaz, algo así como Atilano. Esto es un señor saudita, de Arabia Saudita. Entonces, por eso es. Ahora, acostúmbrense a leer en inglés. Por eso ustedes ven unos niveles de inglés. De hecho, este paper es en inglés. Aquí no lo vamos a leer, pero es el ejemplo que traigo para solamente mirar la estructura. Entonces aquí dice que va a ser, A, 2013, Total Quality Management Role in Organization, Chance and Developing Case Study Taife University. Está diciendo, entre comillas, que la calidad total y la dirección de reglas o la orientación de reglas en una organización y la relación o la efectividad en su desarrollo o en su desempeño. Es un caso de estudio de la Universidad de Taife. La Universidad de Taife, reitero, es una universidad de Arabia Saudita. Dice punto International Journal of Business Administration. Entonces está diciendo que está publicado en el diario, en el periódico de negocios y de administración, Diario Internacional de Negocios y Administración, que es el volumen 4 de esa publicación, que es el número 4, y que el número 4, que está en el volumen 4, entre las páginas 55 y 67, yo puedo encontrar este trabajo. ¿Claro para todos? ¿Sí? Acabo de preguntar. ¿Claro para todos? Sí, profe. Bueno, ahora, esto es la reseña APA del material con el que voy a trabajar. Entonces, aquí en este pantallazo tenemos esta símil como de una hoja. Tenemos este más pequeño, este más pequeño, este más pequeño. Estos elementos los incorporé yo a la presentación. Aquí en este está este. Entonces ya está en tiempo real, en línea, este trabajo que yo reseñé. Y acá está el trabajo con los señalamientos que yo le hice para el efecto de explicar cómo es un paper. Estos 3 de abajo son otros papers relacionados con administración, con temas, para que ustedes los abran. Estos 3 no los voy a abrir el día de hoy. Voy a abrir con el que voy a trabajar. ¿Es claro hasta ahí?
Por favor, me dicen que nadie se haya quedado perdido o porque no me hice entender o porque se le cortó la señal. Entonces, yo con mucho gusto repito, pero en este momento para que no sea mayor la confusión. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Profe, Andrés. a mí se me cayó el internet un momento. Bueno, voy a repetir la última parte, ¿listo? Para que, si fue durante mucho tiempo, entonces sí, pues revisas el video, pero voy a repetir. Entonces, hice la reseña de un material con el que vamos a trabajar. El material está aquí y lo voy a abrir para que lo veamos. A mí lo voy a abrir y lo voy a mostrar. Acá está el mismo material, pero con unos resaltados y unas flechas que yo le puse para explicar. Y aquí en esta, mire que ahí está el cursor, hay otros 3 papers. Entre otras cosas, cuando ustedes hagan la actividad de búsqueda de información, lo que tienen que hacer es aprender a ubicar paper. Y uno de los puntos de ese taller que me van a enviar al Dropbox es bajar un paper. ¿Sí? Camilo, entonces, bien hasta ahí ya que te repetí, aproveché para repetirle a todos. Listo, profe, gracias. Bueno, claro para todos entonces. Voy a abrir este paper. Compañero, está ahí el cursor, le doy doble clic. No debe de abrir, ¿cierto? Que seguimos con la misma pantalla. ¿Alguien que me confirme? Sí, profe, no abrió nada. Entonces, como no abrió, es porque sí me abrió, pero la ventana no se deja abrir aquí, entonces me toca abrir otra pestaña. Voy a abrir esa pestaña, repito, le di doble clic en ese para que me abriera. Ahora sí lo tenemos en pantalla, ¿cierto? Sí, Ahora profe, sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Le di doble clic cuando ustedes en la presentación que está en el blog y en el Dropbox, ustedes abren esta presentación, le dan doble clic ahí donde yo di y aparece este sitio, mírenlo acá. Entonces, ¿qué dice aquí Adriana? Aquí arriba. Profe, está en inglés. Por eso, ¿qué dice? Ay, Diario Internacional de Administración y Negocios. Ya. No se acuerda que yo dije ahorita eso. sí, profe, sí me International acuerdo, Journal pero es que no. of Business Administration. Sí, Diario Internacional de Negocios y de Administración. Vea, el sitio se llama Prensa Académica o SU Press. La prensa. Este SU es como investigación, como academia, pues, ¿no? Es decir, no me acuerdo qué es. Entonces dice International Journal of Business Administration. Adriana, como ya dije, listo, no diga está en inglés, léalo. Ahora, sugerencia, paréntesis, hombre, que yo para el inglés trabájelo, no diga que no lo sabe hacer, pero sugerencia, International Journal of Business Administration. Si leí lo que decía ahí. Uno trata de pronunciar en este acento paisa colombiano que uno tiene. International Journal of Business Administration. Pero como yo ya había dicho, Adriana no me sale con eso, sino que me dice, sí, profe, vea, lo que usted dijo ahora, periódico, diario internacional de negocios de administración. Listo. Entonces, que cuando le pregunté a Adriana, es para decirle, vea, yo abrí aquí lo mismo que, eso era lo que decía en la reseña, que estaba en este periódico. Entonces, aquí está el artículo, mírenlo acá. No está todavía en un tamaño que podamos verlo, pero miren qué dice acá Adriana nuevamente, acá en esta línea. Profe, ahí no alcanzo a ver. Total Quality Management Role in Organizational Change and Developing Case Study Ties University. Fue lo que yo dije ahora, o sea, algo así como Total Quality Management Role in Organization Chance and Developing Case Study Ties University, o sea, del título, este es el título del artículo. Bueno, aquí esto tiene como una imprenta acá donde dice pues el nombre de la revista, pero ¿qué me está haciendo aquí? Yo bajé el paper, yo fui donde estaba. Entonces vamos a Adriana, ¿qué tenemos acá? Un título y un nombre, ¿cierto que sí? Eso ya lo vimos nosotros. ¿Cómo se llama esta frase más este nombre? Línea de autor. Eso, esto es el título. Pero note, Adriana, que esta línea de autor, así no la podemos leer, tiene 4 renglones, 5, 6. Entonces, voy a empezar a explicar lo que más adelante está ahí en el contenido. Entonces, resulta que en los papers académicos está la línea de autor. Claro, dice Atalad, Rasher, no, ¿cómo es? Atalad, Atilano, Rashed, Baseer. ¿Sí? Atalad, ese es el nombre del señor, y el apellido es Baseer a la no sé qué. Tiene un numerito después del apellido,
Eso se llama una línea, una nota al pie. Entonces, hasta ahí eso pareciera una línea de autor, porque aquí dice, porque diría aquí que es profesor en esa universidad, pero resulta que dice que es profesor en esa universidad, que pertenece al departamento de administración y negocios, que el señor es investigador, que vive en Arabia Saudita, que ha hecho otros trabajos, que su profesión es administrador de empresas o no sé, dice que el correo para escribirle es un correo que hay acá, que tiene una página e incluso, bueno, entonces ahí ya deja de ser línea de autor, ¿sí? Es línea de autor cuando dicen quién es el señor. Resulta que entonces esto tiene título, línea de autor y biodata, con B grande, biodata, con B, biodata. Se llama en los papers, no todos lo tienen, hay papers que tienen el título, el nombre y el cargo. Profesor en la Universidad de Antioquia, ya. Pero hay otros que dicen profesor en la Universidad de Antioquia. Pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas, trabaja temas de calidad, administración y autoevaluación, trabaja también la comunicación, las estructuras, este trabajo, ahí ya es una biodata de ese profesor. Y tiene aquí unos datos, miren, dice, recibido, que cuando envió el señor el trabajo a la revista, en mayo de 2013, se lo aceptaron porque lo revisaron en junio de 2013. ¿Y cuándo fue publicado? En julio de 2013. ¿Sí? Entonces, es lo que quiero aclarar y mostrar. ¿Yo qué hice acá? Yo bajé el trabajo. Miren, acá está. Listo, ¿entendido hasta ahí? ¿Me hice entender hasta ahí? Muchachos, ¿me están escuchando? Se me cortó la Sí, señal. señor. Entonces, listo. ¿Pero hasta ahí bien? Adriana, yo le pregunto a usted porque usted participa y bueno, y usted, pero no es pues nada diferente a que a partir de lo que le pregunto todos podamos apreciar. ¿Listo, Adriana? No te incomoda, ¿cierto? No, profe, no me incomoda. Ni quiero hacerle quedar, decirle que el inglés suyo no es bueno porque realmente todos estamos aprendiendo. Muy bien. Adriana, ¿te quedó clara esa parte? ¿Quedó claro? Sí, sí, señor. Listo. Voy a abrir entonces, Adriana, ¿ves dónde tengo el cursor? Sí, señor. Voy a abrir este otro y me va a pasar, a ver, lo mismo o ahí se ve. ¿Se ve o no? No, no sé. Entonces me toca salirme otra vez, dejar de compartir la presentación principal y voy a compartir esa pestañita que abre. Repito, cuando ustedes abran su presentación, pues no van a tener que dar todas estas vueltas porque no están compartiendo pantalla. Les va a dar allí. Ahora sí. Si Sí, vimos profe, otra ahora vez, entonces aquí yo bajé el paper, ya miren que ya no está, pero pero mire que tiene aquí la dirección electrónica, el nombre de la publicación, el volumen 4, número 4 y es del año 2013. Muy bien, esto es el diseño de la revista. Cuando uno escribe un paper, como el que ustedes van a escribir, no hay necesidad de poner esto. Esto lo ponen cuando se lo publique en la revista. ¿Qué van a hacer ustedes? El título, miren el autor acá, y voy a empezar a explicar entonces. Esto que estoy haciendo acá lo señalé para que ahorita que explique cada parte, es señalar cómo es la estructura de un paper, qué es lo que tiene estos artículos académicos científicos, se llaman paper también, que encuentra uno en sitios como el que mencionábamos ahora, Cielo, Redalid, Scopus, ¿sí? Bueno, los sitios, las bases de datos, que es lo que ustedes van a aprender con el aplicativo de búsqueda de información y lo que nos indican allí. Hay unos que son abiertos, completos, de libre acceso, no hay problema. Hay otros que son pagando. Pues la verdad es que durante este último año que hemos tenido, pues, aislamiento, pandemia, en fin, las editoriales, esos sitios se han abierto mucho. Incluso yo recuerdo que el año pasado hubo sitios donde normalmente uno pagaba que se abrieron. Pero así todo, hay sitios que todavía hay que pagar por el acceso a ellos. Solo que usted, como estudiante de la Universidad de Antioquia, nosotros como profesores de la Universidad de Antioquia, tenemos derecho con una clave que tenemos, un login que tenemos en la plataforma a ingresar y a que esas bases de datos nos den información. Entonces, las unas se llaman de acceso libre, las otras se llaman de acceso restringido o con suscripción. En todo caso, uno baja estos artículos. Ahora, hay otras que son generales de todos los temas de ciencias sociales y hay otras que son muy especializadas.
Entonces uno con el tiempo va mirando cuáles son las que son de economía, de administración de empresas, de finanzas, que son las que se relacionan mucho con los temas que vamos a ver en la carrera. Entonces, por ejemplo, estoy hablando de Emerald, ¿sí? Se me ocurre en este momento en la que uno encuentra la información, o sea, este tipo de documentos, este tipo de papers, ¿sí? Digamos que Scopus, que Cielo, son muy locales, muy de Latinoamérica, ¿sí? Y además de temas, de todos los temas, ¿sí? Esas son las tipos de bases de datos. Repito, eso lo van a afianzar con el tema de búsqueda de información. Espero que lo hagan así. Entonces yo bajé este texto. Entonces el propósito de esta imagen que voy a mostrar es señalar las partes. Entonces acá tenemos el título. Adriana, ¿qué tenemos aquí a continuación? Profe, bueno, yo soy un poquito ciega, supongo, es como el autor, está marcado en rojo. Sí. Bueno, sí, es el sí. autor. Aquí abajo, ¿qué dice? El resumen, el abstract. Muy bien. Resumen o abstract. Y hay documentos que tienen resumen y lo ponen en español, y abstract, y es lo mismo, pero en inglés. Otra observación, no todos los autores escriben en el orden de la estructura. Digamos que hay publicaciones que evalúan que tenga todas esas partes, pero no en el orden. No todos titulan como este. Yo escogí este paper porque es tiene todas las partes y es muy intuitivo, lo lleva uno, pues muy explicativo. Adriana, ¿todavía alcanzamos a ver qué dicen esta? Palabras claves. Exacto, aquí debajo del astra. ¿Qué dicen este? Esa es la introducción. El señor aquí puso introducción. Hay paper que no tienen el título de introducción y dicen, no, con el abstract basta, con el resumen basta. Otros que después de todo esto ponen un párrafo y no le ponen título. Y esa es la introducción. Otros que integran desde cuando arrancan en el planteamiento del problema, en la descripción, y eso es la parte introductoria. Sin embargo, repito, este señor lo hace, no todos tienen que estar así, ustedes van a encontrar infinidad de textos, pero uno aprende a detectar que ellos todos tienen al menos lo que dice la estructura. Adriana, sigamos acá. Modelo y metodología. Sí, entonces aquí en inglés dice él, ¿sí? Dice, acá dice cómo plantearle el problema. Recuerden que el problema es la calidad y las estructuras en una universidad de Arabia Saudita. Está analizando tema de calidad total. Después aquí dice y lo numera, miren, entonces él en esa primera parte dice que la introducción es el número 1, que el 2 es el planteamiento. Todo lo que sigue aquí a continuación hace parte del modelo y la metodología. Él lo incluyó, yo ya lo desglosé. Acá dice que se toma el trabajo de sustentar, de decir por qué es importante este trabajo. Termina de darle como la validez. Después en cuarto dice el objetivo, pone el objetivo de este estudio. Después en el quinto pone la localización del estudio, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos foco. Repito, todo esto hace parte del modelo y metodología. Y después comienza a hacer la definición del marco conceptual, es decir, de los conceptos que él va a desarrollar en esta investigación. Entonces comienza hablando de la calidad total, TQM, ¿sí? Quality, esto es la calidad total, la sigla de calidad total. Después acá, organizacional, desarrollo y desempeño organizacional. Después aquí en este subtítulo habla habla de estructuras, creo, no veo bien. Después, miren, él acá sigue definiendo los conceptos. Después dice aquí el modelo, los instrumentos que va a utilizar y las variables. Pone unas tablas, él utiliza 7 variables que componen que la calidad total y el desarrollo y la organización y las estructuras en la organización. Y aquí, miren, después en el punto 14, en el punto 11, él es donde habla, Adriana, acá. Resultados. Entonces ya comienza. ¿De dónde son los resultados? Tienen que ver con todo lo conceptual que él dijo, es decir, con las categorías, la calidad, él empieza a decir aquí que el foco en las conductas, que la cultura organizacional, acá en inglés, miren, que los roles y los desempeños de las personas, que el soporte o la calidad frente a su implementación, en fin, unas variables. Y entonces, con base en ello, él comienza a plantear los resultados. ¿Qué son los resultados? Cómo él compara lo que observó, lo que aplicó,
con el modelo que utilizo de estas variables y con las definiciones que tenía. Y empieza a mostrar los resultados también con tablas. Entonces empieza para los diferentes factores, pone un valor aquí, pone un rango y hace una interpretación. Todo esto es estadístico, además. Ahora, él hace una parte cualitativa donde dice en palabras que encontró y después se apoya en la tabla. Dice lo que encontró, se apoya en la tabla, dice lo que encontró. Esos son los resultados cuando los entrega. Bueno, ya después de que termine esos resultados, miren todo lo que entregue resultados, ¿sí? Adriana, ¿qué viene aquí? Discusión. Entonces, eso que llamamos discusión, él lo llama recomendaciones finales. Él está diciendo qué encontré, qué no encontré, qué se puede mejorar, qué del estudio pensábamos que se analizaba y realmente no, qué surgió de aquí. Y aquí al final dice referencias. Y eso es, Adriana. Lo que estábamos haciendo al principio. ¿Qué dice qué? Referencias. ¿El lugar de donde sacamos la información? Sí, referencias. Pero entonces mire que por muy que esté en inglés y que sea de Arabia Saudita, el señor hace lo mismo. Vea, dice bar, coma, no sé qué, el año, mire el nombre de la publicación. Miren que hay unas referencias más largas que otras. Unas son de libros, hay otras que son enlaces, pero no solamente pone el enlace, sino el trabajo. Lo que él hace aquí también es que lo hace en orden alfabético. Mire, comience por la B, después la C. No sé si lo aprecian, pero cuando lo abran y vean el documento lo van a notar esto. Y dentro de 8 días, como les digo, vamos a hablar de referencia en tema en particular, en concreto. Entonces, miren, acá está, lo que pretendo con esto es la estructura de un paper. Me voy a volver a la sala y mientras yo restablezco mi pantalla de mi presentación, quiero preguntar, ¿me estoy haciendo entender? ¿Todos detectan ya la forma como es la estructura de un paper? A ver, los escucho. Sí, profe. ¿Sí? Laura, pues gracias. ¿Claro para todos? Bueno. Sí, profe. Entonces, ahora voy a definir esas partes. Estamos otra vez en la presentación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, profe, sí, señor. Bueno, entonces Adriana y compañeros, acá en este primer globo de texto voy a hablar del título, el autor, el resumen y la introducción. En este segundo del modelo y la metodología. En este el resultado y aquí la discusión y referencias. Voy a explicar qué es cada uno. Ahora, ¿qué voy a explicar? Lo que ya les mostré, miren, esto es lo que está en el documento, ¿lo estamos viendo? Muy chiquitico, pero sí. Pero lo vemos. Entonces acá está el título, recuerdan, título, autor, resumen, acá miren, acá están las palabras clave y la introducción. Esa es la primera parte de lo que voy a explicar. Ahora, está chiquitico, claro, no se lee, pero se aprecia, porque ya lo expliqué en detalle ahorita, ¿cierto que sí, Adriana? Sí, señor. El mismo pantallazo. Entonces, bueno, vamos a decir qué es un título. Va a ser muy rápido porque ya lo definí, ya empecé a hablar de él. Entonces, ¿de qué trata el contenido del texto? ¿Sí? Eso funciona como una etiqueta, como un identificador, como una nominación y aplica. Entonces ahí es donde aplica a los buscadores y a las bases de datos para que lo encuentren. Entonces yo le doy al buscador cultura comunicacional y administración. Me muestra todos los artículos que en esa base de datos o en ese sitio tienen ese título, tienen palabras con ese título. Entonces es fundamental aprender a titular, además pues que es lo que me van a leer, para lograr difusión y visibilidad. Informa de manera precisa el contenido. Debe ser preciso, adecuado, concreto. ¿Cómo es preciso, adecuado, concreto? Primero, una estructura de una oración adecuada. Dos, que tenga todos sus componentes, que tenga buena ortografía, es decir, que sea una frase abarcante. ¿Sí? Y de eso hemos trabajado nosotros en gramática para hacer buenos papers, para escribir bien, para que cuando yo haga un informe, yo pueda ponerle un buen título. Entonces creo que es claro que es el título, ya hemos hablado de él, aquí lo precisamos. Ahora los autor o autores, debo decir que en los papers también no solamente se encuentran autores, se encuentran varios autores. Y ello obedece a que las investigaciones pueden ser hechas entre 2, 3, incluso más personas. Ahora, ¿en qué orden se encuentran? Hay 3 opciones. Una, que sean los 3 autores, digámoslo, iguales, todos trabajaron igual o todos tienen la misma categoría, entonces se pone en orden alfabético. ¿Sí? Entonces, pues ahí iría primero Oscar López, porque la L va primero que la M de Montoya, de Adriana, ¿cierto? Pues, sin problema, va primero Oscar, López, O,
¿cierto? O ahí se coloca en la línea de autor, que en este caso es una línea de autor de 3 nombres, se pone Oscar López, Oscar Fernando López, profesor, Universidad de Antioquia, Adriana Montoya, estudiante de Administración de Empresas, Universidad de Antioquia, y en ese orden. ¿Listo? Hay una segunda opción y es cuando hay un autor principal y un autor que colabora o autor auxiliar. Sí, adelante, Adriana. En ese sentido, por ejemplo, cuando yo voy a hacer la referencia de varios autores, entonces yo pongo el apellido del, bueno, el autor, ¿cierto? Luego la coma y la inicial del nombre, ¿cierto? Entonces dejo un espacio antes de poner el otro, pongo una coma, un punto y pongo seguido el otro. Voy a precisarle, eso es un tema dentro de 8 días, pues lo voy a precisar para que no se haya con la duda. Primero lo pongo en el orden que está en el artículo. ¿Está en orden alfabético o está en orden de importancia? Así, como está. Por eso estoy explicando las 3 formas que pueden ir. Pero no como no, se le pone punto y coma. Entonces se pone López, coma, O, punto y coma. Montoya, coma, A, punto y coma. ¿Sí? Oviedo, C, Oviedo, coma, C. Punto, I, cuando son 4, y el último I lo pongo con el último con A. O si son 3, entonces antes de Oviedo, coma, C, estoy hablando de Camilo Oviedo, ¿cierto? Andrés Camilo Oviedo, entonces, ahí, Oviedo, y después pongo el año, pongo el punto y pongo el nombre del artículo. Pero eso lo vamos a ver en detalle en las referencias dentro de 8 días. Adriana. Listo, profe, gracias. Entonces, tercer caso de los autores. Que los autores... bueno, entonces el segundo caso es que sea en orden de importancia. ¿Quién hizo la investigación? Entonces, generalmente el profesor y hay unos estudiantes que... Ahora, ¿qué pasa ahí? Que el primero que se ve, el primero que referencias es el que más citas tiene. Generalmente la gente dice, ve el artículo de López, de Oscar López, porque es el primero que está. Entonces, claro, como eso tiene esa relevancia, la gente dice, bueno, ¿quién va primero, quién va después? Hay momentos donde dice, no, en el orden alfabético. Otros que dicen, no, es que yo soy el autor principal, el investigador principal y yo el investigador auxiliar o el coinvestigador. Pero también hay grupos de investigadores que como son conscientes de ello, se turnan. Entonces ellos dicen, vea, vamos a publicar ahora a principios de año, entonces aparece vos primero, Adriana. En el otro artículo que hagamos al final del año aparezca Camilo y nos vamos rotando para que todos tengamos igual figuración. Pero entonces puede ser un solo autor o varios autores. Muy bien, incluso Adriana, también vamos a ver cuando son 5 autores, 6 autores, a medida que yo vaya reseñando, pues eso se va a volver muy engorroso poner toda esa cantidad de apellidos. Entonces hay una figura que se llama et al, una denominación. Si alguien la ha visto, et al, ese et al tiene ese sentido y lo vamos a explicar también. Et al, et.al. Bueno, pero entonces en lo que nos trae y nos tiene acá, ¿quién es el autor o los autores? Quienes responden por el contenido. Quién hizo el texto, claro, pero no solamente eso, sino que responde, que lo que esté allí sea aplicable, que no sea plagio, y si es plagio, para poder entonces penalizar, cobrar, o sea, sancionar a quien hizo el plagio, ¿sí? O decirle, no, su artículo no va a esos autores. Entonces se hace responsable. Para hacerse responsable hay que saber los requisitos de calidad, los requisitos de escritura, y es lo que estamos aprendiendo. Ahora, ¿qué es el resumen? Que contiene, que presente el artículo. Entonces, no es el tradicional recuento, ¿no? Simplemente, igual que como el título funciona como una etiqueta, entonces plantea, plantea qué está buscando el trabajo, ¿sí? Para qué se hizo el trabajo, muestra los pasos y los rasgos, lo que siguió el trabajo y a qué concluyó el trabajo, para que allí se mire qué temas trata, qué áreas trata, qué encontró y qué, o sea, es decir, qué es lo que el artículo me va a aportar. Resumen, no confundir con la introducción. Y la introducción entonces me va a decir ya los aspectos, ¿sí? Temas, línea, las rutas rigurosas que tiene el texto. Sigue una lógica deductiva, descriptiva de lo que en el contenido tiene. Entonces, miren, por ejemplo, el último párrafo de las introducciones siempre dice, describe esto, entonces dice, mediante unas frases como, por ejemplo, en el método X, el método que utilicé, con el cual se trabajó las variables tales, X, Y, Z, luego
los resultados denotan, demuestran A, B, C, a partir de los cuales se concluye R, Z, ¿sí? Esa es la introducción, ya de manera concreta, lo que hace el trabajo. Claro, entonces, para todos, título, autor, resumen, eso que yo llamaba introducción o parte descriptiva, llaman los autores, pues que llamamos, está aquí. Lo expliqué rápido, ya hemos trabajado en lo que en estructuras en lo que hemos visto sobre cómo redactar un ensayo, pero también ahorita lo expliqué explicando las partes. Entonces, bueno, sin embargo, ¿hay dudas? ¿Hay algo que tenga que aclarar? Y aprecio mucho a Adriana, tranquila que si hay de temas que son de la semana entrante, yo se los digo rápido y la semana entrante los miramos. ¿Cómo vamos hasta ahí, Adriana y compañeros? ¿Bien? Profe, bien, una pregunta. ¿Cómo Sí. se hace entonces cuando son 5 o 6 autores que usted lo estaba mencionando ahorita? Los reseña todos y en un paper los pone todos a la hora de presentar el trabajo y Y los si voy a reseña ponerle, todos. Pero lo que estoy diciendo es que cuando uno está escribiendo un texto y está citando, usted los cita la primera vez a los 5 y en adelante, cada que los cite, ya no coloca todos esos apellidos, sino que coloca et al. Pero te repito que lo vamos a ver en detalle, pues para que lo entiendas mejor. o sea Y que, por ejemplo, si yo quiero poner, como se dice, una referencia bibliográfica dentro de un texto mío que tomé de un paper de 5 o 6 autores, lo pongo así. No, pero venga, ahí hay un asunto y es que estamos adelantando el trabajo el tema de reseña, pero también te respondo, eso se llama una cita de cita. Cuando yo encuentro un tema de unos autores y lo encuentro dentro de un paper y lo voy a citar en mi trabajo, se llama cita de cita. Y es donde uno dice, vea, ese trabajo es de tales autores, lo encontré en tal autor. Y en ese caso no se hace la reseña al final de ellos, sino del texto en el que lo encontré. Pero cuando lo estoy citando, digo que lo que es de Adriana Montoya, pero que lo encontré en el texto de Oscar López. Se llama cita de cita. ¿Sí? Pero todas las preguntas que te están surgiendo, que eso de nuestras ganas para escribir, el tema se llama citas y referencias. Entonces, primero estoy exponiendo el de la estructura del paper, bien, pero, repito, no me molesta que empieces a preguntar, que te adelantes, porque estás atenta a la exposición y es el mismo tema, pero no lo vamos a explicar hoy por asuntos de tiempo y para que poderlo entender mejor. Hoy estamos explicando la estructura de un paper. ¿Cómo vamos hasta allí con lo de la estructura, Adriana? ¿Es clara esa primera parte que expliqué? Profe, pues en lo personal para mí sí es clara. A todos, a ver, ¿alguien tiene alguna duda? Es muy importante para mí, pues, que no se queden callados. Que si a alguien le pasó que se le cortó la señal, que entrecortado, yo repito hasta donde yo pues pueda repetir para que vuelva y se enganche a la clase. Bueno, entonces con ese silencio asumo que está bien. ¿Sí? Que estamos entendiendo. Michael, ¿cómo vamos? Bueno, no sé si me están escuchando. Michael. Camilo, que ahorita te puse en la referencia. Sí, profe, todo claro. Bueno. Modelo y metodología. Vamos a continuar. Entonces, miren, voy a hablar de esta parte que yo señalé ahí en el paper. ¿Recuerdan cuando lo mostré? Mírenlo. No se lee porque es solo una imagen, pero miren, acá estaba la importancia del trabajo. Me recuerdo que eso es lo que decía. Después decía decía la aplicación del trabajo, la importancia de la aplicación, el objetivo y comenzaba a hablar de los referentes conceptuales. Entonces, el modelo y metodología, entonces es mediante esta parte, el texto describe el problema de investigación y la validez del estudio y se muestran los objetivos, los referentes conceptuales con respecto al modelo e instrumentos, si hay lugar a instrumentos. Por ejemplo, en el trabajo final que nosotros vamos a hacer, pues no hay instrumentos. Simplemente estamos planteando un problema, le damos los conceptos, antecedentes conceptuales, miramos si hay un modelo, si hay una forma de abordar ese tema, de analizarlo y ya más adelante vamos a dar los resultados. Pero entonces, en un paper investigativo sí se muestran instrumentos variables, junto con la revisión de la literatura, ya lo dije, y los limitantes que al momento presenta el estudio, de qué se ha hablado, de qué no se ha hablado. Esta descripción es detallada, precisa y en ella entonces predominan una terminología científica. Los resultados, mírenlo acá lo mostrábamos, esta sí que no está clara la imagen, porque son puras tablas, miren, allá donde miramos las tablas, donde entregamos la variable, el resultado, el número, el rango,
vienen los resultados. ¿Qué son los resultados? Los resultados muestran ordenadamente los productos empíricos, es decir, observados y analizados, hallados, que mediante esa investigación, ¿sí?, se encontraron y combinados con la información del texto, con las figuras, con las tablas, ¿sí? Es decir, son hallazgos, son a partir de un proceso, ¿sí?, de una aplicación para comprobar lo que formulamos en el objetivo. Esos datos se entregan y viene entonces esta parte. Recuerdan que habíamos puesto aquí la parte final, miren acá la discusión, él lo llamaba recomendaciones y aquí al final ya están las referencias. Es la imagen de lo que ya vimos. Entonces miren ustedes, miren, ¿qué es la discusión o las conclusiones? Incluye una interpretación de los resultados, en lo que eso significa, proyección del estudio, qué se puede hacer con ese estudio, qué otros estudios surgen del estudio, es decir, qué preguntas más quedan, en qué se quedó corto el estudio, realmente qué pretendía aportar el estudio y no aportó, qué creíamos que había por explorar y no se pudo explorar, y se hacen inferencias, ¿cierto? Unas buenas inferencias para que con unos buenos argumentos se demuestre a lo que se llegó, lo que se comprobó. Esta discusión generalmente es el diálogo que con él mismo hace el autor diciendo, repito, en qué sirvió el ensayo, el artículo, qué no cumplió. Y hay quienes dicen incluso que dentro de esa discusión y dentro de las conclusiones se puede decir qué más alcance tiene ese tema, qué más se puede investigar del tema. Y dice entonces que un buen paper siempre deja abierta otras 3 interrogantes, es decir, que no lo soluciona todo. Bueno, y en cuanto a las referencias, sí, ¿En adelante. qué parte del paper exactamente yo voy a proponer mis soluciones? Al final, en la discusión, después de los resultados, Después de los resultados. viene Bueno. la discusión. Ahora, eso lo titulan de diferente manera. Hay unos que le ponen títulos pues todos extraños, pero uno detecta que esas son las conclusiones finales y que esas conclusiones son producto de una discusión. La discusión es donde le ponen recomendaciones, valoraciones acerca de este trabajo, comprobación, pero sigue siendo una discusión. Referencias, como decíamos, miren, entonces, ¿qué es una referencia? ¿Sí? Entonces, las referencias son todas aquellas fuentes que fueron citadas. Aquí hay algo importante y lo vamos a ampliar dentro de 8 días, Adriana y compañeros, es toda cita debe tener una referencia y toda referencia una cita. ¿Qué estoy diciendo con ello? Que uno también a veces hacía los trabajos en el bachillerato, bueno, para algunos profes, y uno al final decía, voy a colocarle todos estos libros que yo leí, sin importar en qué página, qué pedazo fue el que cogió del libro. Y resulta que aquí no funciona así. Aquí funciona que si usted dice que tomó el trabajo de Baseer, es porque hay un lugar del texto donde usted cita a Baseer. Y lo mismo, si usted cita pero no pone la referencia, ahí está incorrecto. ¿Sí me hago entender? Repito, cita porque llamó al autor, dijo que él habla de eso para comprobar un argumento que usted está diciendo. Eso se llama una citación. Pero como usted citó en las referencias, en el orden alfabético que nos indican, usted debe de poner la reseña de ese trabajo que usted citó, y eso es una referencia. Repito, si usted tiene referencia pero no hay cita, esa referencia no vale y le devuelven el trabajo. Pero al contrario, si usted cita pero no referencia, tampoco vale. Me hago entender en esa última parte, y que la referencia, pues sí, las referencias son el listado de trabajos de los cuales se hablaron, a los cuales se refirió, pero no basta solamente con un listado. Me hice entender en esa última parte que además de la estructura de un paper es parte de la formación y de las normas y de la reglamentación que tenemos para escribir bien. ¿Sí? Laura, Yasmín. ¿Sí? Sí, profe, todo claro. Juliet, ¿vamos bien? Juliet, ¿sí me estás escuchando por allá en Nariño? Bueno, yo sé que hay momentos donde la señal no siempre es constante, entonces ahí este es uno de esos casos que de pronto Juliet no me copió. Bueno, pero bueno. Profe, Me copió, sí, sí. qué pena. Vamos bien. Sí, profe, ¿Hay alguna sí. duda?
Listo. Entonces, miren, eso de las referencias no es solamente el listado, ¿cierto? Pero ahí esto lo vamos a terminar de dar alcance. Miren, acá está el tema dentro de 8 días, mírenlo acá. Citas directas, pues, pero eso es dentro, ese tema lo vamos a hablar así como hablamos el día de hoy. Entonces, listo, miren, ya hicimos. ¿Qué es un paper? Las partes los vimos acá vimos señalado, acá hay más paper para que consulten, acá está la reseña del paper con el que trabajamos. Entonces, eso tiene unas partes, lo dividimos en 4 partes: título, autor, resumen, introducción, modelo y metodología, resultados, discusión y referencias, y mostramos, hemos venido hablando de ellos, y además definí cada uno de ellos. A ustedes les queda esta presentación para que abran estos globitos y puedan entonces repasar, mirar. Pero entonces también a veces me dicen, profesor, pero es que además de paper o de informes donde yo tenga que ser muy narrativo, yo pues básicamente gran parte de lo que yo hago como administrador es informes. Entonces aquí hay una parte donde, ¿qué es un informe? Donde yo digo, bueno, listo, va a dar unos tics también para el tema de los informes. Entonces los informes son documentos de tipo administrativo académico de carácter descriptivo. Ahí viene el tema de la descripción, narración, sí. Puede que un informe no tenga un tiempo, un ambiente de dramatismo, ¿sí? Que no tenga metáforas, pero sí tiene un narrador, ¿cierto? Un orden, debe tener pues una buena estructura, ¿sí? Entonces sí debe describir. Mediante esos informes se da cuenta de un proceso, unos resultados y se hacen unas recomendaciones. Un proceso, algo que pasó en la planta de producción en la que yo como administrador intervengo. Un momento en el cual, un espacio de tiempo en el cual yo estuve a cargo de ese conjunto de actividades. Un turno, un fin de semana. Unos resultados, claro, que me entregaron y que logré, me están pidiendo en el informe. Y yo desde mi capacidad, mi crítica, argumento y recomiendo. Claro, entonces, ¿qué es un informe? Ahora, yo aquí pongo 2 globos más de texto, aquí moraditos, en donde defino dos posibles informes. Uno que es el informe académico, y otro que es el informe tanto académico como administrativo, de proceso. Entonces, el primero es informe de producción, una visita, una práctica. Cuando hablo de producción, es que esto aplica para los veterinarios, para los zootecnistas, aplica para un administrador, aplica también para alguien que tenga de manera muy valorativa que describir algo artístico, por ejemplo. Pero siempre desde la visión de planear, hacer, verificar, actuar, es decir, desde la función de estoy frente a una situación. ¿Sí? Ahora, cuando digo planear, hacer, verificar, actuar, muy administrativo, sí, pero también como informe puede ser producto de una visita, puede ser producto de como les decía ahora, de un tiempo que me están pidiendo, que de informe, que sustente. Entonces, acá hay están los puntos básicos que debe tener un informe. A usted le dicen, vea, Juliet, haga por favor un informe. Usted es administrador de empresa, usted es profesional, usted sabe redactar. Listo, sabe redactar, sabe que hay un párrafo de inicio, que un párrafo de desarrollo, pero entonces, y el informe, venga, y usted no me da la estructura, no, ¿y cómo le digo yo a mi jefe? Entonces le dicen a uno, usted debe saber. Hay partes también en empresas donde le dan a uno el esquema. Aquí es donde viene que la portada pues debe coincidir con las normas APA. ¿Sí? Generalmente una portada dice el nombre del trabajo, quién hizo el trabajo, a quién se lo presenta, como parte de qué división, estructura, de qué sucursal, ¿sí? De qué empresa, en qué ciudad y en qué año, digamos. Pero también hay empresas que tienen portadas ya diseñadas, incluso con logos. Tú no simplemente utilizas esa portada, ¿sí? Que en la parte académica, o en la parte, tanto en la académica, perdón, como en la empresarial, uno entonces, si no le dicen la portada, va a las normas APA, cómo se hace una portada. ¿Cierto? Básicamente tiene lo que acabo de decir. Y este informe de tener un párrafo donde se haga la presentación, la contextualización, repito, del proceso, del espacio, la división, de lo que va a hablar el informe, ¿cierto? Y una caracterización técnica, perfil empresarial, ¿sí? Un diagnóstico, es decir, un análisis de lo que encontró, una reseña de campo, una reseña de qué está fuera de lo que encontró, entonces cómo lo encontró, exactamente en qué, y con todas las variables, lo conceptual, ¿sí? De ese fenómeno, de ese aspecto. Un plan de trabajo propuesto, ¿sí? Es un conjunto de actividades con las que usted desarrolló,
en orden a esa visita, a esa práctica, a ese ejercicio profesional. Y ahí van los objetivos, las estrategias, las actividades, análisis, procesos y procedimientos, resultados, una discusión, unas recomendaciones, discusión que derivan en unas recomendaciones y unas conclusiones. A mí me pasa mucho que uno les dice, por favor, hacer un informe de la visita empresarial que tuvimos el día de hoy para aplicarlo con lo que lo hablado en la clase. Y resulta que como en el instructivo que yo pongo no dice conclusiones, entonces la gente no pone conclusiones. Entonces le dice, pero ¿por qué no concluyó? Profe, usted no dijo. Pero entonces no le dijimos que no termine en punta los textos. No aprendió en lectoescritura que usted debe cerrar las ideas, que debe dar una estructura. Pero bueno, aquí lo ponemos como parte de un informe. Ahora, desde el punto de vista académico, viene entonces concreto el informe de prácticas. Ustedes al final de la carrera hacen una práctica profesional. Habrá módulos o momentos donde también hagamos prácticas, es decir, ir a aprender en el terreno, prácticas de 6 meses, de 1 año, de 15 días, o lo llaman también pasantías. Entonces, ese informe tiene una presentación, caracterización, perfil organizacional igual como un diagnóstico y un cuadro de actividades. Hasta aquí, en las prácticas profesionales, a uno le dicen, vea, la primera parte de la práctica es que el supervisor lo presente, que lo acepten en la empresa. Bueno, todo, se hace el convenio con la universidad y va el profesor que le va a dirigir las prácticas. Y después de que va, le dice, haceme un proyecto de prácticas. Esta es la primera parte donde usted dice cómo presenta la empresa, usted qué ve, cómo la ubica, qué diagnostica de lo que usted va a trabajar en el área y un cuadro de las actividades que usted de manera concertada con ese supervisor allá, con su jefe en la empresa, tiene. Y después le va a decir, vea, entonces cada mes vamos a hacer el seguimiento de las prácticas. Me va a hacer informes. Informe de seguimiento por periodo, análisis, recomendaciones, planes de mejoramiento, autoevaluación y conclusiones. Este es el informe final de práctica. Entonces, miren que son similares, pero cada uno tiene una función. Y aquí, pues, tuve la precaución de decir que es un informe también. Aquí, entonces, para concluir, acá está. Entonces, el artículo científico paper tiene un título, resumen, línea de autor, un tema que plantea, miren, un modelo de estudio, una metodología, unos resultados, una discusión y unas referencias y unos anexos. Las referencias no se nomenclan. Los anexos, ¿a qué me refiero con los anexos? Pues no sé si sea el caso de ustedes, pero por ejemplo, aquí unas fotos, no le reciben fotos. Usted considera que es muy importante porque su artículo habla de la importancia de la comunicación cara a cara entre jefe y colaboradores. Entonces, una foto donde hay una reunión, donde están al mismo nivel y están conversando, ¿sí? Pero también usted dice, no, vea, uno de los documentos que yo tuve en cuenta en los referentes conceptuales es el que habla de todo el tema de gestión humana. Entonces me parece muy importante que quien lea el documento y como yo lo referencio, es la base de mi documento, ese documento vaya, pero usted no lo pone, ni corta, ni pega, sino que es un anexo. Va en otro archivo, pero va, digamos, en la carpeta con la que usted presenta el paper, ¿sí? Y hay paper que tienen, pues, uno los baja y le aparece un link para que uno vaya y consulte ese otro. Anexos son, digamos, cuando uno hace encuestas, entonces dice, no, yo quiero que el diseño de la encuesta, las preguntas, cómo era el instrumento, lo conozca el que está leyendo. Entonces no lo ponga en el paper, sino que lo pone como un anexo, ¿sí? Usted, por ejemplo, hizo esas encuestas o esas entrevistas y las transcribió y ya después las tabuló para los resultados. Entonces resulta que usted quiere que la gente le parezca importante, miren las respuestas. ¿Cómo fue que la gente respondió? Entonces usted las transcribe, las pone en un texto y las pone como anexos. Eso es lo que tiene que ver con el tema de hoy. Preguntas finales sobre el tema de hoy. Es el primer tema de escribir en la universidad, es el tema sobre paper y artículos científicos. Vimos la estructura, explicamos parte por parte y además hice un cierre hablando de los informes escritos. Preguntas. Muchachos, preguntas. ¿Está todo muy claro? Genial. ¿Está claro? Sí, señor, todo claro. Robinson. Igual. Señor. Sí, señor, Claro. todo muy claro. Bueno, muchas gracias. Fui asertivo. Yasmín, abriste micrófono. ¿Alguna duda? No, profe, también para decirte que todo muy claro. Bueno, ahí yo les mando la presentación como siempre en PowerPoint, mando la grabación de la clase, pero ya ustedes saben que ahí en el blog está. Vamos a terminar. Adriana, vuelvo y te
te pido la colaboración. Vamos a leer como siempre hacemos. Vean, noten ustedes las actividades. Usted asistió a la clase, tome nota, pero yo las digo, las pongo allí. Recuerden, el buen administrador lo dice, lo escribe y lo verifica. Yo aquí estoy diciendo. A veces dicen tan reiterativo el profesor, pero es mejor para que a usted le quede claro. Se me fue la señal, pero ahí está viendo la imagen. No voy a esperar a que mande la presentación, le tomo la foto ya, ahí está. Leamos las actividades que tenemos pendientes. Quiero decir algo, miren que para la semana entrante no hay actividad. ¿Por qué? Porque tenemos esta de búsqueda de información, que es ver esa conferencia, porque le estamos trabajando al trabajo final. Entonces miren que no hay así un taller. Este que queda para hasta el domingo es el que ya hicimos. Lee las actividades entonces, Adriana, y haces como siempre, haces dudas, comentarios, queda claro para todos. Adelante, Adriana. Actividades. Aplicativo, narración, cuento. Subir a Dropbox hasta el 25 de abril de 2021. Esto se refiere a el texto, ¿cierto? El taller. Ya la actividad en línea la subieron hasta hoy quienes estuvieron hoy, hasta este momento, hasta durante la clase. ¿Listo? Adelante, Adriana. Aplicación, búsqueda de información. Subir a Dropbox hasta el miércoles 5 de mayo de 2021. Sí. Sesión, preparación y asesoría, trabajo final, 13 de mayo de 2021. Experiencia de lectura, preparar para presentar durante la clase del 20 de mayo. Adriana, te pregunto y pregunta tú a su vez a tus compañeros. ¿Es claro? Muchachos, ¿tienen alguna duda al respecto? Aquí hay actividades y están las programadas. Perdónenme que les recuerde tanto la experiencia de lectura. Lo nuevo aquí, vamos a hacer una sesión donde vamos a preparar el trabajo final. Quiere decir que el 27 vamos ya a entregar el foro donde vamos a socializar y que en la semana siguiente vamos a entregar ya el paper final. Pero vamos a hacer una sesión, así como hicimos con el parcial, donde socializamos, sustentamos. Esa es la mitad de esa nota del final que vale el 20. Entonces, miren, pero estoy diciendo que por ahí el 13 de mayo ustedes deben de tener listas las dudas, los comentarios. No obstante que semanalmente, miren, tenemos asesorías. Yo doy la posibilidad también. Entonces, para ese 13 de mayo tengan listo lo del parcial, vayan avanzando. Recuerdo, hay asesorías de acompañamiento todos los miércoles de 7 a 8. Cada estudiante, la condición es, piden en el espacio de WhatsApp, en el del grupo, el turno, lo solicitan el martes, el día antes, el martes, asesoría hasta las 11:59 porque es el miércoles. No es capricho mío, yo poderles responder por la asesoría, poderlos programar. Finalmente, lo que está en pantalla. Por favor, hagamos la lectura. Plan Padrino. Es un programa o iniciativa que se emprende entre varias personas para ayudar el desempeño de otra persona que quiere alcanzar una meta. En nuestro caso, se trata de colaborar con un compañero que acepte esa ayuda de orientación, explicación y mentoría para que se ponga al día con los temas y las actividades del curso. Pasos. Llamar al compañero y ofrecerle la ayuda. Verificar que quiere trabajar. 2. Reportarse en el grupo de WhatsApp ante el profesor como padrino y dar el nombre de su apadrinado. 3. Orientar y acompañar, explicar, subir actividades, ser puente con el profesor. Somos un equipo y todos podemos llegar a la meta. Eso. Sobre esto último, quedan 10 personas. ¿Qué entendimos sobre ese último? Quiero decir que mentoría es cuando entre iguales se colaboran, se dirigen. Cuando es el profesor el que acompaña, se llama tutoría. Entonces aquí estamos haciendo uso de una figura que no me inventé yo, pero que quiero traerla. Estamos hablando al comienzo de la clase de, que es que de pronto yo debo trabajo, yo voy a dar aquí las excepciones, si es del caso, me deben hablar, pero también digo, hombre, que hay alguien que se está sintiendo que lo cogió la tarde con esto, y otra persona que va al día. Entonces esa persona le puede decir al otro, venga, yo le ayudo. El otro le da pena hablarle al profesor, o simplemente han visto que a veces la gente se retira del grupo de WhatsApp. Pues no, esté ahí en el grupo y no tire la toalla todavía. Pero una buena forma que yo propongo es el plan padrino. Comentarios. ¿Se entendió qué es el plan padrino? Sí, profe.
Se Sí. supone que el padrino es el que debe como contactarse con su posible No le apadrinado. digo ahijado, sino apadrinado, no digamos Ahijado. ahijado, sino a quien le vaya. Sí, pero debe comprobar que el otro sí quiera, porque decir, profe, yo le quiero ayudar tal, pero él no quiere. Entonces, si no quiere, ahí no hay nada que hacer. Pero, profe, ¿uno cómo va a saber cuáles son las personas que necesitan ayuda? Ah, por ejemplo, no, generalmente es alguien que se acerca a uno y dice, explícame, es que esas clases, es que yo no tengo internet, es que ahí me va mal, es que todos esos talleres. Sí, es alguien que usted conoce, un compañero que usted ve, usted sabe que hay un compañero que usted ve clase con él en otro, que está aquí y que le quiere ayudar. Otro está viendo esta clase y pide ayuda. Y entonces aquí ve que Adriana siempre participa, está pilas, o al contrario, digamos que ve que Kenia está en clase, entonces le pregunta, Kenia, vos, yo percibo que vos vas bien, yo veo que estás siempre en clase y que preguntas, vos me puedes ayudar. Ahora, ¿qué significa? No es que le preste las tareas, no es que corte y pegue y copie, porque eso ya sería más grave, porque cuando eso pasa, pues esa intención de ser padrino se convierte en que plagiaron. No, no, es que lo oriente, que le ayude y que sea como un puente con el profesor. Entonces, por ejemplo, ve, yo le estoy ayudando a otra persona que necesita, él va a pedir asesoría, yo voy a ir a la asesoría con él, ¿cierto? Yo ya hice las actividades, yo le voy a ayudar, es que no tire la toalla, es que un semestre cuesta mucho en tiempo, en muchas situaciones, entonces es ayudarnos. Y este es el momento en que lo podemos hacer, nos falta un mes y medio, un mes largo para terminar, y es la forma también de yo decir que yo tengo asesorías, yo estoy con ustedes, está ese grupo de WhatsApp, que nos ayudemos y que no dejemos perder si consideramos que todavía tenemos oportunidad. Sobre todo que yo podría decir, no, ese estudiante tuvo que cancelar, él no es bueno, no hay ni bueno ni malo, hay personas que tienen circunstancias diferentes a nosotros, conexión, bueno, muchas situaciones. Entonces eso, Adriana y compañeros, ¿es claro? Sí, señor. Bien, alguien más. Ya me pasé 2 minutos, pero quiero cerrar como siempre lo hago. Comentarios. Santiago, por ejemplo, Sí, claro, profe. ¿qué te llevas del curso? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó de la sesión? No, profe, me pareció excelente la construcción de un trabajo, por ejemplo, de un texto científico, la argumentación, lo que es, cómo construirlo. Ya más o menos uno sabe cómo, ya se lleva la idea clara de cómo construir un artículo científico. Muy bien. Percepciones del día de hoy. Carlos Durango. Adelante, Carlos, que ya habilitaste el micrófono. Bueno, no sé si hay problemas de audio ahí. Bueno, no, al parecer tienes problemas de audio. Laura, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Profe, pues no, excelente la clase. Pues teniendo en cuenta que ambas partes me gustaron mucho, tanto la inicial de la autoevaluación más esta, porque tenemos que hacer una investigación muy interesante. Me enfoco más como en la primera parte porque son como los contenidos necesarios para poder formular un texto. Y si bien en las clases anteriores ya íbamos recogiendo como todos esos conceptos, hoy los pudimos como plasmar más con ese trabajo, o al menos yo pienso eso. Laura, y siempre vamos a ver búsqueda de información importantísima a la hora de hacer un trabajo, porque es importante la estructura, sí, pero la forma de el tipo de información, cómo la busqué, en dónde la encontré, pero es también muy importante la forma como cito y referencio. Y es muy importante la estructura y desde lo gramatical, lo sintagmático y lo semántico. Excelente, muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? De pronto, Kenia, ¿cómo vamos? ¿Qué te llevas de la clase de hoy? Profe, todo muy interesante porque pues acerca de los textos científicos no tenía nada de idea y pues hoy me voy como con más conocimiento. Bueno, pilas para todos a buscar paper, no solamente los ejemplos que les di. Bueno, no, muy bien, yo también disfruté mucho de la clase. Dentro de 8 días, recuerden, no tenemos tarea para dentro de 8 días, pero hay varias tareas del curso ya para esta recta final. Nos vemos entonces el próximo jueves. Saben ustedes que hay asesorías, ese plan padrino, hay la posibilidad de ayudarle a otro, de dejarme ayudar de otro también. Entonces nos vemos dentro de 8 días. Hay espacios de información, comunicación. No dejemos caer todo este esfuerzo que hemos hecho. Y se cuidan mucho quienes están en el área metropolitana y en Medellín.
se cuidan mucho por la situación que estamos viviendo en nuestro entorno próximo. Un abrazo para todos, una feliz noche, que estén muy bien. Gracias, Profe, profe. yo hago una pregunta. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Luego.